A ver, listo. Vamos a comenzar con Chagas. Bueno, vamos a ver que es un protozoo hemohistoparásito em, por Trypanosoma cruzi y tiene los estadios evolutivos, tiene tres, y los tenemos que diferenciar de la Leishmania. Aquí tenemos el tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. El amastigote es el único que se repite en los dos. Tripomastigote puede ser sanguíneo o metacíclico, son morfológicamente iguales, solo depende de dónde esté sanguíneo, pues en nuestra sangre y metacíclico en las heces del vector. El tripomastigote, si se acuerdan, es como, digamos, con forma de uso, así medio alargadito, tiene su núcleo al centro y el kinetoplasto está al extremo, que también contiene ADN. Como está al extremo posterior, de ahí sale la membrana ondulante, de ahí sale el flagelo también. Es un flagelo bastante largo. Y el flagelo, o sea, ¿cuál es su movimiento? El flagelo va a estar en la parte anterior como si el flagelo lo jalara, o sea, al contrario de todos los que hemos visto, el flagelo siempre va adelante y el kinetoplasto está en el otro extremo, en el extremo posterior. Mide 20 micras y no se va a reproducir. La única función del tripomastigote es solo invadir las células, pero no se reproduce. Luego el epimastigote mide lo mismo. La única diferencia es que el kinetoplasto ya no va a estar en la parte posterior al extremo, sino juntito con el núcleo y a la parte anterior. La membrana ondulante y el flagelo siguen estando ahí, pero es más pequeño porque como ya no está al extremo, pues hay menos cantidad, pues no, o sea, digamos, está al medio, entonces la membrana ondulante y el flagelo salen del medio, ya no salen del extremo, entonces por eso son más cortos. Va a estar en el intestino medio del vector o también en cultivos artificiales. Tanto el epimastigote como el mastigote se van a reproducir y estos son por fisión binaria. Perdón, es ya fisión binaria. El amastigote ya mide menos, que es 4 a 5 micras, pero son muchos, muchos. Se encuentran como en nidos o pseudoquistes y tienen tres cosas: el núcleo, el esbozo del flagelo y el kinetoplasto. Y dependiendo de en qué parte del ciclo estemos, vamos a ver que estén dentro de macrófagos o dentro de otras células como musculares o neuronas. Ahora, este también se reproduce por fisión binaria. Ahora, ¿cuál es el vector del Trypanosoma cruzi? Es el Triatoma infestans, que lo vamos a ver después, que es la chirimacha o vinchuca de la familia Reduidae. Tiene su aparato ovopositor, en el caso del macho es pequeño y es intradomiciliario. Entonces, su ciclo de vida lo estoy resumiendo así bien cortito. El triatoma va a absorber, o sea, nos va a picar y va a absorber los tripomastigotes sanguíneos. O sea, una persona que ya está enferma va a absorber sus tripomastigotes que están en su sangre. Entonces, estos se van a pasar al intestino medio del triatoma y ahí se van a convertir en epimastigotes que van a empezar a reproducirse. Pasan al intestino posterior y se transforman en tripomastigotes metacíclicos, que lo pongo subrayado porque es el estadio infeccioso. Estos van a salir por las heces y no van a infectar la piel sana, sino que de repente nos rascamos o algo y erosionamos la piel, ahí es donde va a entrar. También pueden entrar por la conjuntiva o por vía oral si es que han defecado en algún alimento y lo consumimos. Ahora, un caso especial son los trasplantes, porque en los trasplantes supone que en los tejidos están los amastigotes. O sea, en los tejidos, no en la sangre van a estar los amastigotes y bueno, ahí ya no sería como que, ahí variaría el estadio infeccioso, pero es un caso especial. O sea, en general, el estadio infeccioso son los tripomastigotes metacíclicos que salen por las heces. Ahora, cuando estos ingresan a nuestros tejidos, primero van a entrar los macrófagos, es lo primero. Después de que son fagocitados por macrófagos, recién pueden ir a otras células, como les dije, los musculares o las neuronas. Y dentro de las células se transforman en amastigotes, formando su nido o pseudoquiste. Ahora, como estos se reproducen mucho, en un punto este nido se va a romper y van a entrar a la sangre. Y en la sangre pueden ser destruidos los amastigotes. Entonces, para no ser destruidos, se convierten en tripomastigotes sanguíneos. Y luego vuelven a ser fagocitados o vuelven a ingresar a otra célula y para no ser destruidos se convierten en amastigotes y así se repite. Entonces, en sangre, tripomastigotes sanguíneos. En células, ya sea cualquiera que sea, serían amastigotes. Y así salen a sangre, entran a tejidos y así hasta que, bueno, toda la infección, todo lo que dure la infección. Ahora, el daño va a ser principalmente destrucción celular porque van a causar una parasitemia y la inflamación puede ser los ojos, de los ganglios, ¿no? Depende también de qué lugar se entren a las células, ¿no? Ahora, hay una fase
o sea, hubo, mejor dicho, hubo una fase que era la indeterminada o latente, que antes se decía que duraba 5 a 10 años, pero ahora se considera parte de la fase crónica, porque se da, o sea, como que le incluye, vamos a ver que tiene las mismas características, entonces no es una fase separada. Vamos a ver que la fase crónica, lo pongo entre comillas, que no hay nada en sangre, porque realmente, vamos a ver aquí esta teoría de la parasitemia persistente, que realmente sí hay una carga de parásitos, pero es muy, muy, muy pequeña, que no se detecta con ninguna prueba, solo con PCR. Entonces, entre comillas, no hay nada en sangre, pero sí hay, sino que no se detecta, es una carga muy bajita. Vamos a ver entonces que también hay otra teoría que es la teoría de la autoinmunidad por anticuerpos o por linfocitos T. Y aparte de eso, vamos a ver que hay un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? Que va a haber el control de los parásitos y la infección va a volverse asintomática y se va a empezar a regular la inflamación, pero esto no quita que pueda generarse, por ejemplo, cardiopatías o cardiomiopatías. Hablando de elevación inmune, vamos a ver cuáles son sus mecanismos. El mimetismo ya saben que es mezclarse. Cambio antigénico es cada 3 semanas que se vuelven a presentar los síntomas, calman, luego vuelven a presentar los síntomas porque cambian el antígeno y el sistema inmune ya no los puede atacar si es que cambian sus antígenos. Inactivan el complemento, hacen daño intracelular porque los mastigotes son intracelulares e inhiben el fagolisosoma y pueden generar una inmunosupresión leve. Ahora, en la parte de la clínica, lo principal que se acuerden es, en la parte aguda, el complejo de Romaña, el chagoma de inoculación, la FOD, que es la fiebre de origen indeterminado, miocarditis y meningoencefalitis. Bueno, ya sabemos que el complejo de Romaña es la conjuntivitis, el edema bipalpebral unilateral, o sea, de tanto el párpado de arriba como el de abajo, pero solo de un ojo, solo de un ojito dacreoadenitis, que es la inflamación de la glándula lacrimal, y, ¿cómo se llama? Adenitis preauricular. Generalmente estos síntomas se presentan alrededor de 30 días. Es la misma duración del chagoma de inoculación, que es como que una parte de inflamación que surge en la parte de la piel por donde ha entrado, ¿no? Y este chagoma también va a durar alrededor de unos 30 días. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Saber la duración nos sirve porque cuando nos infecta una bacteria y tenemos así como que una reacción inflamatoria bacteriana, no va a durar tanto. Entonces, si ya ve que va un mes con esto, se podría sospechar de Chagas. Ahora, PIG significa proceso infeccioso general, que también realmente es justificado por una fiebre de origen desconocido, que bueno, fiebre, ya saben, origen desconocido, ¿no? Y miocarditis, meningoencefalitis, ¿no? Si es que los mastigotes llegan ahí. Ahora, la fase crónica es más que todo daño cardíaco. La disfagia paradójica se refiere a que hay un daño en el sistema nervioso, en el peristaltismo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Que el paciente comienza con no poder pasar los líquidos, lo cual si fuera algo, digamos, obstructivo así, sería todo lo contrario, comenzaría con los sólidos y luego recién los líquidos. Entonces no es algo así obstructivo o estructural, sino es del sistema nervioso y comienza con los líquidos, o sea, de plano líquido ya no lo puede pasar. Ahora, gracias a esto se puede generar lo que sería los megas como el megaesófago, gracias al megaesófago se genera esta disfagia, cardiomegalia, megacolon, y se tiene que diferenciar del megacolon andino, pues dependiendo de los antecedentes, y puede llegar hasta la muerte súbita. Ahora, unas cosas a destacar acá. Tenemos la variación genética. La variabilidad genética tenemos que tener en cuenta una cosa. Solo el 10% de los infectados hacen la enfermedad. O sea, los infectados son los que pues tienen dentro el Trypanosoma cruzi. Pero la enfermedad es de por sí que ya desarrollen toda la clínica, ¿no? Que ya tengan el complejo, todo eso. Entonces es diferente. Si no tiene sintomatología ni nada de eso, entonces solo tiene la infección. Ahora, vamos a ver qué métodos tenemos. Tenemos métodos bioquímicos que tenemos los hemodemas, que son los hemodemas son ciertos perfiles de enzimas que lo pueden tener especies diferentes, como por ejemplo un humano y una gallina, pero son como que pools de enzimas. Ahora, por ejemplo, dicen, aquí era uno, por si acaso, era Z1, o sea, si hemodema 1
se relaciona más con problemas cardíacos, Simodema 2 con gastrointestinales, Simodema 3 es silvestre y no nos afecta a nosotros. Pero yo le pongo aquí no, porque realmente este método no es exacto y realmente no hay una correlación aquí bien fuerte como para decir sí, sí o sí, son los simodemas, no. Bueno, el polimorfismo en el tamaño de los segmentos de restricción se refiere básicamente al DNA que hay en los kinetoplastos, que pueden ser minicírculos o esquizodemas y maxicírculos o kinetodemos, pero esto tampoco tiene relación, entonces tampoco nos va a servir. Y por último, el polimorfismo E más PCR, que este sí tiene más relación, que serían los clones, los uno que serían Simodema uno con el clon de 1920, y los clones 2 que serían el Simodema 2 con el clon de 2229. Y estos sí tienen más correlación, pero de todas maneras no son absolutos porque depende mucho de la respuesta inmune. Entonces, este es el que más se acerca, pero no es totalmente así independiente que este sí o sí nos ayuda, ¿no? Tenemos que ver esta respuesta inmune que es cuál es la respuesta inmuno de, o sea, cuál es la diferenciación del TH0, ¿a dónde se diferencia? Si se diferencia a TH1, va a involucrar, ya saben, bueno, no me va a aprender las interleucinas, por eso no las he colocado. Estoy colocando simplemente principalmente las células, por ejemplo, los macrófagos que se repiten en TH1 y TH2. Y lo principal del TH1 es la natural killer, que lo que hace es generar, o sea, daño intracelular porque los amastigotes son intracelulares. Entonces, esta es la respuesta adecuada, la TH1. Y genera apoptosis. Entonces, si la apoptosis no genera inflamación, nada, todo esto es como que la respuesta ideal. Que haya un daño intracelular, que la célula muera por apoptosis, no hay inflamación, no hay nada y listo, ya se borraron los mastigotes. Pero luego también tenemos la diferenciación a TH2 que es predominio de basófilos, eosinófilos y macrófagos. Esto es más que todo un daño extracelular y genera necrosis, lo que quiere decir que genera inflamación. No es la respuesta ideal, principalmente efectivo en parásitos extracelulares como Ascaris, pero aquí no nos sirve. Luego también tenemos la respuesta TH17, que es patógenos extracelulares, mejor dicho, es inmunopatología genera un polimorfismo con autoinmunidad y atacan a las células endoteliales. Entonces tampoco no es lo ideal. Y la respuesta TH3 que es la reguladora. Si aumenta la TH3, el trypanosoma cruzi va a vivir y si disminuye, va a haber mucho daño tisular. Entonces, ninguno de estos nos favorece. La que más nos favorece es la TH1. Ahora, vamos a ver el diagnóstico. Tenemos de diagnóstico los antecedentes, la clínica que ya hemos visto, y los exámenes directos. Tenemos sangre fresco o concentración de Stroud y el seno diagnóstico. Estos tres son los principales. El seno diagnóstico es el cultivo de las ninfas, o sea, de verdad, perdón por los dedazos, pero bueno, creo que se entiende. Cultivo de las ninfas en tercer estadio, hasta tercer estadio. Se alimentan de las aves, ¿por qué? Porque las aves son refractarias a la infección. O sea, pueden, ¿cómo se llama? Picar, o sea, a las aves y alimentarse de ahí. Pero o sea, no les van a infectar. O sea, las aves no es como que tengan Trypanosoma cruzi y se van a infectar. No. O sea, puede ingresar, pero no desarrolla enfermedad ni nada. Entonces, se alimentan, por decirlo así, de una sangre estéril. Por decirlo así, las aves son una fuente de alimento de la cual nunca se van a contaminar. Entonces, cuando ya están en el tercer estadio de las ninfas, recién van a mandar a que le pican a la persona a la que le quieren hacer el diagnóstico. En diferentes partes del cuerpo la van a picar. Y ahí sí, si la persona está enferma y tiene Trypanosoma cruzi en la sangre, entonces ahí recién se van a infectar los triatomas. Ahí recién se van a infectar los triatomas porque van a absorber nuestra sangre. Entonces, tiene una sensibilidad al 100% si es agudo. Y generalmente para que se desarrolle hasta ese día son 30 días o 20 días. Ahora, otros métodos son hemocultivo, que es el agar NNN, inoculación a animales, muestras principalmente de inmunocomprometidos, pues dependiendo de dónde hayan ingresado el parásito. Y los indirectos, que es IgG, IgM y, bueno, algunos mecanismos inmunológicos. A ver, RFC. A ver, déjenme revisar qué era RFC. RFC, ya. Ah, no, 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 esperen. Mm, RFC. No, solo dice que es una buena técnica de que es reacción de fijación al complemento. Es una buena técnica, pero es complicada, así que ya no se usa. Así que no es necesario aprenderse esto. Ahora, en epidemiología vamos a ver los índices. Si se acuerdan, en las diapositivas hay full índices, pero los principales son los que les he puesto acá, que son los índices, índice de infiltración domiciliaria,
que es los infectados sobre el total de los que evalúan. Se supone que para evitar estas infecciones deberían cuidarse de las grietas, no deberían tener techos de paja. em, Usar insecticidas con poder residual y expulsivo. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el poder residual quiere decir que se queda ahí, pues no el insecticida. El problema es que si solo es residual, los tripanosomas se van a quedar pues escondidos. Lo que se tiene que hacer es que tengan un poder expulsivo para que los saquen y ahí recién haga efecto el insecticida, porque estos tienen una capacidad de ayuno muy grande, como hasta 200 días, me parece. Entonces pueden estar 200 días escondidos sin comer y el insecticida nunca hizo efecto porque no salieron de su escondite. Entonces por eso se necesita el poder expulsivo. Ahora tenemos también el ITT, que es el índice tripanoteatomino, que es los tripanosomas infectados sobre el total de tripanosomas que ya han evaluado. Para eso se tienen que masajear como que su abdomen para que defequen y ahí se ve si es que pues hay tripanosoma cruzi, ¿no? Y el índice de infección humana se hace en menores de 5 años, porque se tiene que saber si la infección es aguda o crónica. Si es crónica, no sirve. Entonces solo tiene que ser en niños menores de 5 años. Y pues ahí está la metodología, ¿no? Em, en las muestras probabilísticas, búsqueda y captura manual, vamos a ver el contenido intestinal que ya lo vimos acá, muestra de sangre del pulpejo con un microcapilar y solo se necesitan 50 microlitros y ya con ELISA inmunofluorescencia indirecta ya se sabe si es que ese niño ha sido infectado o no. Bueno, aquí hay dos alternativas de tratamiento que es el besnidazol 30 a 60 días y nifurtimox 20 días. Ahora, hablando ahora de leishmania, vamos a ver que tenemos en el Perú principalmente dos tipos, que sería la selvática y la andina. La selvática es brasiliensis, también se le dice spundia, y la andina es la peruviana, que se le dice uta. Vamos a ver los estadios evolutivos. Entonces, como les dije, el mastigote es el único que se repite. Aquí ya no tenemos ni tripomastigote ni epimastigote. Tenemos al promastigote, que también tiene su flagelo, su núcleo, su kinetoplasto puntiforme, pero está alejado del núcleo y no tiene membrana ondulante. En el caso de la mastigote es prácticamente lo mismo es intracelular, principalmente en macrófagos, pero aquí sí tiene tres elementos importantes que es el núcleo, el kinetoplasto y la vacuola. Esos tres elementos son los principales que se van a ver en el microscopio. También se encierran en un pseudoquiste, pues, ¿no? Y se dividen por fisión binaria. Ahora, el vector es Lutzomilla, que también lo vamos a ver después que cuando vuelan en grupo generan eso que se llama manta blanca, que es como un vuelo bajo. En el caso de la selva es un vuelo bajo y diurno, por eso es que pican en las piernas. Y en el andino es nocturno y peridomiciliario, por eso pican en la cara, o a los niñitos también pues les pican en la cara. Ahora, el mosquito, o sea, en el ciclo de vida vamos a ver esto. El mosquito absorbe nuestros amastigotes cuando nos pica y en su intestino anterior se van a convertir en promastigotes. Estos promastigotes se van a acumular, se van a reproducir así full y van a obstruir el proventrículo, que si se acuerdan es una válvula entre el intestino anterior y el medio. Entonces, como que va a estar bloqueado, es como que te bloquea en la garganta. Entonces, cuando va a intentar comer, va a regurgitar, no va a pasar. Así que cuando nos intente picar, nos va a regurgitar sus promastigotes a nuestra piel. Entonces, el mecanismo de infección es regurgitación, no picadura. Y el anterior era mecanismo de eyección, o sea, por defecar, pues, ¿no? No por picadura tampoco. Bueno, en nuestro cuerpo los promastigotes se van a convertir en amastigotes y van a ingresar a macrófagos, que estos van a reventar, luego los van a volver a fagocitar y así. Aquí es más simple porque realmente es en el mosquito promastigote, en el ser humano amastigote. Eso es lo que se tienen que aprender. Ahora. Vamos a ver los mecanismos de daño, ¿de acuerdo? Ahora, se supone que para que se pueda desarrollar el ciclo, se necesita que los amastigotes sean fagocitados por los macrófagos. Entonces vamos a tener la lipofosfoglicomutasa, ¿sí? Lipofosfoglicomutasa, sí. Y la glicoproteína 63 que eso lo que hace es que las úlceras se agranden, ¿de acuerdo? En el caso de la andina son úlceras, que ahorita lo voy a explicar, son úlceras como que redonditas, como en los bordes de la lesión están como que
parásitos, y mientras más grande se hace es por estos factores. Luego también va a haber destrucción celular, inflamación que lleva a la necrosis. Ahora, igual lo mismo del Chagas, que la infección no es igual a la enfermedad, infección es tener el parásito y la enfermedad es desarrollar los síntomas. En el caso de la andina, van a desarrollar una inmunidad permanente a menos que la persona salga de la zona endémica por mucho tiempo y luego vuelva, ahí ya se le va la inmunidad. Ahora vamos a ver, la selvática puede ser, o sea, la selvática es la mucocutánea, pero puede tener una presentación asintomática, cutánea o mucocutánea. Ahora, en la respuesta inmunológica es esencialmente lo mismo. La respuesta TH1 es la ideal, que lo que hacen es generar lo que sería la resistencia. Esto era TNF, o sea, factor de necrosis tumoral, ¿de acuerdo? Factor de necrosis tumoral. Y lo que hace es generar la resistencia, y esto pasa en la andina. Pero el problema es con el TH2, que lo que hace es inflamación, ¿no? Porque, o sea, bueno, ahí le he puesto IL-10, a eso me refiero que esa es antiinflamatoria, pero esa se va a reducir. Entonces va a haber persistencia de la lesión, persistencia de la inflamación. Ahora, los parásitos extracelulares sí son afectados por la respuesta TH2, como les mencioné, pero en este caso no nos sirve porque es intracelular. Y esto generalmente, esta respuesta sale en la leishmaniasis cutánea diseminada. Ahorita vamos a ver los tipos de leishmaniasis aparte de los que hay en el Perú. Y en el caso de la selvática, que es la cutánea mucosa o mucocutánea, es mixta. Tiene tanto respuesta TH1 como 2. Ahora, vamos a ver que en la clínica la andina tiene úlceras cutáneas muy redondas. Como les digo, el fondo no va a doler y se extiende cuando se infecta. Tanto por estos factores como cuando se infecta, ya no va a ser un circulito así regular. Va a ser una úlcera deforme. Ahora, la selvática a veces no va a haber respuesta al tratamiento, lo que pasa es una destrucción del tabique nasal y las mucosas, toda la parte de delante de la carita, y en el paladar va a haber lo que sería la cruz de Escomel, es un signo que hay en el paladar, y es crónico. Se tiene que diferenciar de la esporotricosis, porque si se acuerdan, la esporotricosis es el que afecta lo del jardinero cuando se picaban con las rosas o así, ascendía por los ganglios linfáticos y se le marcaba ya. Aparece bastante parecido, por eso es que se tiene que hacer la diferencia. Y bueno, el problema de esto es que cuando se resuelve todo eso del tabique nasal, las mucosas que están destruidas, va a haber una cicatriz muy fibrótica, o sea, muy deformante. Y generalmente la muerte de los pacientes es por suicidio, por el daño emocional que se reciben por toda la destrucción de la cara que tienen, o por una enfermedad respiratoria, porque como el tabique nasal está destruido, ya no, la mucosa está destruida, ya no va a haber cilios que protegen de los microorganismos que infecten las vías aéreas. Ahora, aquí ya hay otras formas, ¿no? Aquí son las que no hay en el Perú, que son la visceral, que es la Donovani que hay en África y Europa, la cutánea, que es la peruviana y mayor, es mayor, no mayor, mayor. Igual, ustedes que están viendo la clase y los que están viendo el video, pues ya saben las correcciones que estoy haciendo. Em, Cutáneo mucosa es brasilensis, cutáneo difusa es amazonensis y cutánea diseminada o acneiforme es la TH2 que les mencioné acá. Ahora, los métodos de diagnóstico son los directos e indirectos. En los directos tenemos la biopsia con un sacabocado, que es un instrumento que saca tipo un cilindro de piel y están en el borde, pues, ¿no? Lo que se tiene que hacer es una impronta que con esta biopsia, esta parte de tejido, pues manchas la lámina, la tiñes con giemsa y esto tiene una sensibilidad del 60%. Ahora, para ser positivo es un poco difícil, pero lo que sí se tiene que hacer es histopatología, no porque vaya a diagnosticar la leishmaniasis, sino porque si es que hay leishmaniasis generalmente no van a encontrar nada, pero se debe diferenciar de un cáncer vasocelular de piel, porque la presentación es muy parecida. Ahora también se puede hacer inoculación en animales y PCR. Los métodos indirectos son la serología, la inmunofluorescencia indirecta, pero va a haber una reacción cruzada con leishmaniasis. En el caso de leishmaniasis, la parte fluorescente va a ser el núcleo. Y en el caso de Chagas, todo el parásito va a estar fluorescente. Y la intradermoreacción con leishmanina, que es el test de Montenegro, pero ya no se, o sea, ya no se usa ese método. Ahora, vamos a ver bueno, esto también tenía que estar acá, pero bueno, se los comento de la epidemiología, que ya se los dije que la selvática se da principalmente en adultos en las piernas porque salen a trabajar los adultos, los varones.
Y en el caso de la andina, principalmente a los niños, porque son peridomiciliarios o los bebitos les pican en la cara. Ya, principalmente eso. Ahora sí, en cuestión de tratamiento, estos son tratamientos, el antimoniato de N-metilglucamina o el glucantime. Y también tenemos, si es que este medicamento no resulta 2 veces, se debe dar anfotericina B. Pero recordemos que por si acaso el glucantime es cardiotóxico y la anfotericina es nefrotóxico. Ahora, un coadyuvante son los inmunoreguladores, no son tratamientos, son coadyuvantes, como la vacuna de la BCG y también el interferón, porque lo que hacen es cambiar la respuesta TH2 a TH1, ya hacen las correcciones, entonces, hacen las correcciones. Cambian la respuesta de TH2 a TH1. ¿Alguna duda de toda esta primera diapositiva? No, listo. Ahora vamos a ver aquí. Vamos a ir entonces con Insecta 1. Las generalidades de los artrópodos creo que cada uno lo puede repasar. Aparte que voy a ir mencionando ciertas generalidades de artrópodos en lo que voy mencionando cada uno de los insectos. Así que vamos a ver. Tenemos primero estas 4 familias, no, 4 órdenes. Son Hemiptera, Anoplura, Siphonaptera y Orthoptera. Entonces vamos a ir con Hemiptera. Tenemos dos, es Cimicidae y Triatomina. Simicide tenemos a Cimex lectularius, que es la chinche, y Triatomina tenemos a tres, Triatoma, Rhonius, Pastrongylus, y vamos a ir uno por uno. Vamos a ir primero con Simicide. Simicide es aplanado dorso-ventralmente, tiene un color rojo parduzco y también tiene cerdas alrededor de todo su cuerpo. Su abdomen es más grande que la cabeza y el tórax juntos y tiene ojos simples debajo de sus antenas. Vamos a ver que la hembra es más grande y el macho tiene un aparato copulador en forma de hoz. Ahora, vamos a ver su aparato bucal. Es subtopicador, flexionado ventralmente, que solo se extiende cuando se alimenta y es un hematófago nocturno. Ahora, vamos a ver. Una cosa que hay que tener en cuenta es la metamorfosis. Por eso les digo que voy a ir mencionando igual generalidades de artrópodos, entonces sería redundar. Cuando la metamorfosis solo es tipo huevo, ninfa, adulto, así nada más, no importa cuántas ninfas haya, es incompleta. Y en el caso de que haya huevo, larva, pupa y adulto, ahí recién va a ser completa. Ahora, pero pueden tener otros nombres porque en el examen de repente pueden poner otros nombres, ¿no? En el caso de la incompleta también se le puede llamar gradual o paurometábola. Y solo se necesita una estrategia de control, que es el insecticida, que lo vamos a ver en todos los que les muestro. Les voy a poner todos los controles de cada uno de los parásitos, entonces se van a dar cuenta que solo es una estrategia, que es el insecticida. Y en el caso de que sea completa, ya no es solo una estrategia, son varias estrategias porque ya hay larva, pupa, entonces ya viven en lugares diferentes, comen cosas diferentes. Entonces, en el caso de la completa holometábola, con H, holometábola, completa holometábola, se necesita más, 2 o más estrategias para poder deshacernos del parásito. Entonces vamos a ver aquí que el simicide tiene una longevidad de 1 año total y el ciclo dura 1 mes. O sea, hasta que se vuelve adulto dura 1 mes y viven en total 1 año. Los huevos tienen opérculos, se ponen en hendiduras o muebles. Cada hembra pone 200 huevos e incuba de 5 a 22 días. Ahora, en cuestión de salud, siempre les voy a colocar acá si es parásito, si es vector, porque recordemos que cuando vimos artrópodos, hemos visto que pueden tener diferentes roles según lo que sería la importancia en salud. Hay los artrópodos parásitos, que tenemos, por ejemplo, estas que son las chinches. Hay los artrópodos vectores de la enfermedad, que vamos a ver más abajo cuáles son vectores de enfermedad, o sea que no son solo ellos los que se alimentan de nosotros, sino que nos transmiten otros parásitos. Y los venenosos, que bueno, solo son las arañas, ¿no? Y las garrapatas. Entonces, ahora vamos a ver. La salud es parásito, y dónde se las encuentra en hoteles, cines, tienen un olor fétido, pues no. Pero solo son parásitos, o sea, solo ellos son el parásito para nosotros. Ahora, el control es la higiene de vivienda, insecticidas y educación. GIE. Yo lo estoy poniendo como GIE, crédito a una compañera, una amiga que me dijo que así se podía abreviar. Y entonces, este GIE lo voy a repetir cada vez que sea así, ¿no? Es higiene de vivienda, insecticidas, educación. Y en el caso de nosotros, pues ya está erradicada realmente la TIC.
Ahora, el otro género, bueno, los otros géneros, familias, perdón, serían Teriatoma, Rhodnius y Pastrongyllus de Teriatomina. Entonces, todos son alargados, son las chirimachas, si no me equivoco. Son alargados, aplanados dorsoventralmente y tienen una cabeza cilíndrica. Tienen ojos compuestos grandes. A diferencia de Cimicidae que tenía ojos simples, estos son ojos grandes, compuestos. Ahora, las antenas salen del tubérculo antenígeno. Si simplemente como que un tubérculo, como decir, mi hombro es el tubérculo antenígeno y mi brazo es la antena. Pues a eso se refiere. Ahora, Rhodnius tiene las antenitas en el extremo en lo más lejos de su cabecita. Triatoma los tiene a la mitad de su cabeza y Pastrongyres los tiene sobre los ojos, o sea, lo más próximo posible. Ahora, aquí no les he puesto dimorfismo sexual porque no lo he mencionado. Les he puesto lo que serían domésticos, silvestres y los que son los dos. El primero era doméstico, ¿ya? Esta primera letra es doméstico. Que sería Triatoma infestans y Pastrongyllus serrari. Luego los silvestres son Triatoma carrioni, Pastrongyllus geniculatus, Rhodnius pictipes y Rhodnius robustus. Y los domésticos silvestres que como que pueden encontrarse en los dos ambientes serían Pastrongyllus chinai y Rhodnius ecuatorensis. Por si acaso. Eso creo que más que todo sirve para epidemiología en práctica si es que algunos de sus doctores les piden. Ahora, complementando la morfología, el aparato bucal es alargado, tiene tres artejos, es flexionado ventralmente igual. Es un hematófago nocturno igual. Y como les mencioné, resistentes al ayuno. ¿Se acuerdan del seno diagnóstico que les acabo de mencionar? Entonces, resistentes al ayuno, así que se necesitan insecticidas con poder residual y exclusivo. Ahora, los conexivos, si se acuerdan cómo son como el código de barras que están en sus costaditos, que son como que rayitas amarillas o blancas, que lo que hacen es ampliar el abdomen cuando se inflan mucho de sangre, comen mucho, como que hacen más espacio. Ahora, las alas son dos pares, tienen dos alas inferiores que serían membranosas y las superiores son hemiélitros. ¿Qué quiere decir? Que parte de las alas son membranosas y parte de las alas son coráceas o duras. Algunas son ápteras. ¿Qué quiere decir esto? Algunas no tienen alas. Y las que sí tienen alas no las usan para volar, sino para planear. Ahora, su metamorfosis también es incompleta. Tienen 5 estadios ninfales. Su ciclo más dura 200 a 250 días. Necesitan un clima seco y cálido. Ahora, la ninfa uno no transmite enfermedades. ¿Por qué? Porque la ninfa uno todavía no se ha alimentado. Cuando se alimenta pasa a ser ninfa 2, así que recién empiezan a transmitir enfermedades a partir de la ninfa 2. Y más seguro es la ninfa 3, por eso es que la ninfa 3 se utiliza para el seno diagnóstico. Ahora, los huevos son operculados y están en superficies planas de grietas o de techos para que no se caigan. Incuban 17 a 20 días. Ahora, ¿cuál es su rol en la salud? Aquí tenemos dos roles. El anterior, simicida, solo era parásito. Aquí, Triatoma, Rhodnius y Pastrongyllus tienen dos roles. Parásitos, porque de por sí ellos son parásitos nuestros, y vectores biológicos que nos transmiten otros parásitos, o sea, el Trypanosoma cruzi. Ahora, el control es el GIE, y como les dije, hasta el cansancio, insecticidas, poder expulsivo y residual. Eso sería todo en Iptera. Ahora, Anoplura son los piojos. Tenemos dos tipos. Bueno, sí tenemos tres tipos, ¿no? Pero se dividen en dos. Pedículos humanos, que puede ser capitis y vestimentis, si está en la cabeza o en la ropita. Y el tirus pubis, que es la parte que está en la parte más que todos los genitales, ¿no? En el caso de pedículos humanos es aplanado dorsoventralmente. Él tiene antenas, una cabeza pequeña con ojos salientes y transparentes. Tiene 3 pares de patas que tienen garras y uñas. Con esto se fijan. Sí, o sea, son bien robustas sus patas. Se ve bastante en las imágenes. A dimorfismo sexual, las hembras siempre son más grandes que los machos. En el caso de la hembra termina su abdomen bilobulado y en el caso del macho termina su abdomen con un aparato copulador. Ahora, tienen aparato subtopicador, son hematófagos. Vamos a ver que su metamorfosis es incompleta. Tienen en 3 estadios de ninfas. Su ciclo dura 16 a 17 días. Y en caso de sus huevos, se les dice liendres o chías. Miden 0,6 milímetros y están pegados con cemento al pelo o fibra. Entonces, vestimentis,
las hembras ponen 280 huevos y Capitis 90. Entonces, ¿cuál es su rol en la salud? Son dos, parásitos obligatorios permanentes. En el Capitis y en el Vestimentis no tanto. Esto de permanente lo pondría más que todo en el Tirus pubis, que ahorita lo vamos a ver. Pero quédense con que es un parásito, ¿de acuerdo? Es un parásito. ¿Y a qué se refiere especificidad alta? Se refiere a que solo al ser humano. No te puedes contagiar a un perro, es imposible. Entonces, eso sería parásito. Aparte, vector biológico, ¿por qué? Porque ¿qué nos transmite? Nos transmite la riqueza Prowazeki por deyección o por contaminación con heces, que nos transmite el tifus exantemático. Ahora, el piojo con esta riqueza Prowazeki va a vivir de 10 a 12 días. Una vez que se infecta, dentro de esos 10 a 12 días nos tiene que picar porque luego se muere. Luego, fiebre recurrente por borrelia recurrentis. Eso se transmite por el más que todo el vestimentis, porque lo aplastas contra tu cuerpo y ahí te transmite. Control. El capitis generalmente no transmite mucho, generalmente es más el vestimentis. Se tiene que controlar con el GIE, debe evitarse el hacinamiento, lavado y planchado, porque en el lavado generalmente no se quitan los huevos, en cambio el planchado sí ya estás haciendo huevo frito. Y insecticida, tenemos estos, que son cuatro. Loción y champú pueden contener lindano, piretrina, permetrina, que es el más importante, y benzoato de bencilo. Esto se tiene que poner siempre más de una semana porque no afecta a los huevos. Entonces tienes que esperar a que los huevos pues eclosionen y ahí recién va a hacer efecto, ¿no? Entonces tienes que ponerte más de una semana. Ahora, el tirus pubis, el tirus pubis son las que se llaman ladillas. Son piojos cangrejo porque son cuadraditos. Son cuadraditos y sus patas parecen como que esas cositas de cangrejo, esas pinzas de cangrejo porque son muy gruesas para la fijación, se fijan muy duro. Por eso les digo, estos tiros pubis sí son parásitos obligatorios permanentes porque se quedan pegados ahí para siempre. Bueno, a menos que te los trates, ¿no? Pero se quedan pegados para siempre si tú no los tratas, ¿no? Ahora, la hembra, su abdomen termina bilobulado, en el caso del dimorfismo sexual. Es un hematófago permanente, produce bastante prurito justamente porque se queda ahí permanentemente. Su metamorfosis es incompleta, tiene tres estadios de ninfa, eh, su ciclo dura 22 a 27 días. Ahora, la hembra pone 50 huevos, cada huevo mide 0,9 milímetros, que es un poquito más grande que el Pediculus manus, y su cemento me parece que es más potente porque se pegan mucho más. Incuban 15 a 17 días. Ahora, ¿se mantiene esta especificidad alta? Sí. O sea, solo es en el ser humano, no te contagias por ningún animal. Transmisión sexual y también por la cama, ¿no? Pueden quedar en la cama algunos de esos huevitos y pues te contagias. Ahora, loción y champú son los mismos. Lindano, piretrina, permetrina y benzoato de bencilo. Los mismos. Evitar promiscuidad para, pues, evitar el contagio, ¿no? Ahora, vamos a ver las pulguitas. Tenemos varias, son estas, ¿no? En general les estoy dejando aquí cada una con, digamos, a qué animal afectan, pero ahorita vamos a ver cada una de las especies con más de calma, ¿ya? Morfología aplana lateralmente. De esta diapositiva son las únicas aplanas lateralmente porque necesitan, como son pulguitas, necesitan estar, o sea, como que caminar entre o sea, entre las, ¿cómo se llama? Entre los pelitos así. O sea, para que se transporten mejor tienen que ser aplanados lateralmente. Todos los demás eran aplanados dorsoventralmente, o sea, como que de arriba a abajo. En cambio, este sí es aplanado lateralmente. Ahora, su cabecita es pequeña, tienen proventrículo, que si se acuerdan es la válvula que está entre el intestino anterior y el intestino medio. Tiene tres pares de patas y son más largas para saltar. Estas saltan. Ahora, la hembra tiene la espermateca y el macho tiene el aparato copulador. Ahora, dependiendo, si son adultos, sería, si son adultos, son hematófagos, entonces tienen un aparato subtopicador. Y si son larvas, comen restos orgánicos, entonces tienen un aparato masticador. Bueno, aquí se bloqueó un poquito el texto. Déjenme ver qué decía en mi Excel porque se bloqueó sin querer. Ya. Ahí lo que decía era que las pupas eclosionan en un año, ¿de acuerdo? O sea que si o sea, eso hace referencia a lo que nos dijo el doctor sobre si tú dejas ¿cómo se llama? Las pupas, o sea, si está contaminada tu casa y tú la dejas cerrada por un año, se van a quedar los huevitos ahí, todo eso, o sea, las larvas, todo eso, se van a quedar en un año encerradas.
y van a estar inactivas, no van a contaminar a nadie. Pero tú vuelves después de un año a tu casa que estaba cerrada, con el simple hecho de que tú abres la puerta, cambia la temperatura y cambia la presión, lo que hace que eclosionen. Bueno, aquí les dejo los numeritos. Sí, sí se llegan a notar, sí. Son de cada especie que hay, pues cuánto dura siendo huevo, cuánto dura siendo larva, cuánto dura siendo pupa, cuánto dura siendo adulto y el total de los días. Me parece que aquí no sale la suma en el primero, que es en el Xenophila chopis, no sale la suma. En los demás sí sale la suma, pero realmente no creo que sea muy importante. Pero por si acaso se los estoy dejando. Ahora, aquí es donde vamos a ver con más detenimiento cada una de las especies. Ahora, vamos a dividirlo en dos grandes grupos, los que tienen peines y los que no tienen peines. Ahora, los que no tienen peines, acuérdense que es como que si no tengo un peine, aunque sea me voy a quedar con una cerdita, ¿entienden? Así acuérdense, no tengo un peine, así que me quedé con una cerdita nomás. A ver, tienen la cerda ocular. Si tienen la cerda ocular debajo del ojito, es Pulex irritans, que si se acuerdan, aquí están escritos por si acaso. Pulex irritans es del hombre. Si la tienen debajito del ojo. Si la tienen delante del ojo es Xenophila chopis, que si no me equivoco es para las ratas. Xenophila chopis ratas. Ahora, dentro de estos que no tienen peines, hay una que es la más pequeñita de todos, que mide de 1 a 1,5 milímetros, pero no tengo la medida ahorita. Pero es la más chiquitita. Me parece que es milímetros. Es la Tunga penetrans. La Tunga penetrans es caballos y cerdos, si no me equivoco. Caballos y cerdos, sí. Esos tres Gules irritans, Xenophila chopis y Tunga penetrans son los que no tienen peines. A los que tienen peines, vamos a ver si tienen uno o tienen dos. Si tiene uno, es la Nosopsila fasciatus. Si no me equivoco, es de... Ah, no, no está acá. Perdón, no la escribí, pero es Nosopsila fasciatus, ¿de acuerdo? Eh, a ver. Ya, es de roedores. Es de roedores. Nosopsila fasciatus. Ahora, en el caso de que tienen dos peines, vamos a ver que es uno el pronotal y el genal. Un pronotal está como que en la parte de la cabecita un poco más atrás y el genal está como que fuera una barba. Ahora, si tienen dos pelos, pueden ser, mejor dicho, dos peines, mejor dicho, pueden ser Tenosiphalides canis, que tiene la cabeza cuadrada o redondeada, como la quieren ver, tiene el primer diente cortito. O sea, su primer diente es cortito y todos los demás son largos. Y en el caso de Tenosiphalides felis, tiene la cabeza más alargada y todos los dientes son iguales. De sus peines, todos los dientes son iguales. Ahora, aquí se pierde la especificidad. ¿Qué quiere decir? Pues que hemos visto, hay del perro, hay del caballo, ya no solo es el hombre. Ahora, ¿qué rol tienen en salud? Tenemos el rol de que son parásitos, porque ellos sí nos absorben sangre, que son hematófagos los adultos, en cambio las larvas comen restos orgánicos. Ahora, son vectores biológicos que nos transmiten Yersinia pestis por regurgitación, nos transmiten Rickettsia typhi por la contaminación con heces, nos transmiten Hymenolipis diminuta, nos transmiten la Tungiasis piqueonigua, que lo que nos hace es infectarnos las uñas y genera unas bolsas bajo las uñas. Ahora, ¿cuál es el control? El GIE, pero primero se tienen que eliminar las pulgas y luego los roedores, no al revés, porque si no, luego nos eliminan todos. Primero las pulgas y luego los roedores. Ahora, vamos a ir con Orthoptera, que son las cucarachas. Orthoptera. Tenemos la Blatela germánica y la Periplaneta americana. Blatela germánica, pues ya saben, pues de allá, de los europeos, y Periplaneta americana de acá, que somos de América. Ahora, son aplanadas dorsoventralmente, son elípticas, tienen una cabeza flexionada ventralmente y tienen antenas que son más largas que el cuerpo que se van para atrás, no se van para adelante. Son filiformes, o sea, son bien delgaditas y tienen patas largas corredoras, por eso se ven, te ven y se corren rapidísimo. Ahora tenemos. La tela germánica son las más pequeñas y claras, son como marroncito claro, ahí medio mostacita. Aquí le pongo Hospital Regional Honorio Delgado porque es lo que nos contó el doctor sobre la salud pública que nosotros no tenemos en el Perú, pero el problema es que las han traído por los equipos de, ¿cómo se llama? Alemania. De Alemania que han traído al Hospital Honorio y de ahí, bueno, ya han venido y por eso es que tenemos la tela germánica, pero realmente no deberíamos tener.
En el caso de la periplanta americana es la que sí tenemos acá, que es de acá, que es el capi, que está en Mollendo, que está en Matarán y todo por esa zona. Y es más grandecita, es de un color más rojito, más, o sea, es un café pero más rojizo. Ahora, ¿tienen alas? Sí, pero no vuelan, planean. Metamorfosis incompleta. Ponen los huevos en una oteca, que aquí ven, la oteca es un estuche rectangular donde hay huevos. No sé por qué puesto no hay. Donde hay huevos, donde hay huevos. Entonces, ¿y por qué le pongo NS? Porque ahí, dependiendo de la especie, las ninfas pueden ser, o sea, pueden ser diferentes, no, no es como que solo haya dos ninfas o hayan cinco ninfas, pues puede variar la cantidad de ninfas. Ahora, son hábitos nocturnos y son, o sea, tienen hábitos nocturnos, son omnívoros, no, no se infectan, o sea, transmiten enfermedades, pero no es que ellos se infecten, no se enferman, o sea, son como que inmunes a todo. Pueden estar en lugares oscuros y calientes, esto se refiere, por ejemplo, en motores de la refri, en la parte, en alguna parte de los baños, en lugares así bien oscuros, así aislados que tú no las ves, pero están ahí. Van a regurgitar y defecar permanentemente, o sea que por donde caminan esparcen enfermedades. ¿Cuál es su rol en la salud? No son parásitos, o sea, ellos no, no se alimentan de nosotros. Lo que hacen es que son vectores mecánicos que en sus patas y en lo que regurgitan y defecan permanentemente llevan full enfermedades, de todo, bacterias, virus, otros parásitos, otros hongos, de todo. No hay, o sea, son los insectos más sucios que se puedan encontrar. Ahora, ¿cómo se combaten con IE? Rellenar las hendiduras, perdón, hendiduras con H. Rellenar las hendiduras, reparar los baños y desagües, proteger alimentos y los trastes porque son lugares donde no, o sea, están quietos ahí, caminan y basta con que caminen ahí y ya fue, ya está todo contaminado, no hace falta otra cosa. Caminan en una superficie y fue, la contaminaron. Así que mucho cuidado. ¿Alguna duda de toda esta diapositiva? Listo. Vamos a la siguiente. Vamos con diptera, que son todo lo que son moscas, todo lo que son mosquitos, toda esa parte. Ya. Diptera. En general, todas, esto es como que una morfología de todo, la que la mayoría se va a cumplir, que son 0,5 a 5 milímetros, a eso se refiere. Entonces, qué bueno quienes están asistiendo y quienes van a ver el video, porque igual les voy a avisar por el grupo para que vean el video sí o sí, porque se nota que estaba un poco cansada cuando hice el resumen. Disculpen, pero ya se los estoy explicando. Entonces es 0,5 a 5 milímetros. Cabeza, tórax y abdomen. Tienen esas tres partes. Ahora, pueden tener ojos compuestos y ocelos. Los ocelos son los simples. Ahora, el aparato bucal es variable. Lo vamos a ver en cada una de las especies. Quienes tienen su picador, quienes tienen chupador, quienes tienen remojante, quienes tienen atrofiado. Son bien diferentes. Ahora, la larva sí o sí tiene masticador, porque la larva, si se están dando cuenta, come restos orgánicos. La larva no es hematófago, la mayoría. Ahora, tienen un estuche flexible. En el caso de la parte del aparato masticador, tiene un estuche flexible, envuelve los materiales cortantes. Es como que los materiales cortantes están todos juntitos y están envueltos por lo que sería el labium. El labium es como una envoltura para los materiales cortantes. Cuando van a alimentarse, el labium se repliega para que los materiales cortantes queden al aire. Estos son el labrum, la epifaringe, como la faringe normal, epifaringe, maxila y mandíbula. Estos cuatro, y a veces algunos mencionan algunos más, pero son los principales que menciona el doctor. Esos cuatro son materiales cortantes que son bien rectos y cuando van a absorber la sangre se juntan para formar un tubito por donde absorbe la sangre. Ahora, tienen un par de alas membranosas, tienen un par de balancines que son tubitos que están en el abdomen para mantener el equilibrio y todo eso. Metamorfosis completa, huevo, larva, pupa, adulto. Y las larvas son ápodas de vida libre que comen restos orgánicos. Dimorfismo sexual. Las antenas o no tienen pelos o tienen muy poquitos pelos, algunos los llaman antenas pilosas, las de las hembras. Y los machos plumosas, porque estas sí tienen bastantes pelos. Ahora, palpos maxilares. Son los que van a dar la sensibilidad a la orientación, los cambios de temperatura, movimiento, etcétera. Son los que los orientan, los palpos maxilares. Ahora, vamos a ir viendo familia por familia. Primero vamos a ver con psicodide, que es donde está la lutsomilla.
tenemos que el macho es fitófago, o sea que no come sangre. Entonces, termina en clasper, que realmente es un gancho, pero así se escribe clasper. Ahora, tenemos a la hembra, que es hematófaga, esta es la que sí nos va a picar por sangre, y termina redondeada. Ahora, miden de 2 a 3 milímetros. Vamos a diferenciar estas tres especies principalmente, bueno, no especies, estas tres órdenes, familia, me parece que es familia, sí. Cicodide, Culicide y Simulide. Mucide lo dejamos para el final porque las mosquitas las dejamos al final, pero estas tres tenemos que diferenciarlas. Entonces, vamos a ver. Cicodide tienen, o sea, son plumos, tienen pelos rectos. Esa es su característica, tanto en su cuerpo, en sus alas son plumosos, son peluditos. Y tienen color amarillo blanquecino, lo de la manta blanca que yo les mencionaba, manta blanca cuando pica. Ahora, patas largas y delgadas, alas lanceoladas con pelos en V al reposo, se refiere a que las alas están para arribita, que si tú la ves de frente al mosquito, pues están como en una forma de V. Y las antenas largas tienen pelos y los palpos son largos. En general, macho, hembra, todo eso, palpos largos. Ahora, metamorfosis completa. El ciclo dura 30 a 60 días. Es huevo, larva, pupa, adulto. En el caso de el huevo, ponen 40 a 70 en oscuridad y humedad. No en agua. Esto era agua. No en agua. Los colocan en piedras o troncos muertos en cuevas donde haya restos orgánicos, porque recuerden que del huevo sale la larva, y la larva que es apoda de vida libre que come restos orgánicos. Entonces no puede estar en el agua, tiene que estar en un lugar donde haya heces, como heces de roedores en unas cuevitas. Hábitos nocturnos atraídos por la luz artificial. ¿Cuál es su rol en la salud? Son parásitos y vectores biológicos. Nos transmiten la leishmania por regurgitación. Nos transmiten la bartonella por picadura. Y nos generan un daño poliatriz porque nos absorben sangre. Ahora, el control es difícil, aparte que los huevos están alejados, o sea, los ponen alejados y luego vienen al domicilio o al peridomicilio. Y bueno, se tienen que usar insecticidas, mallas y mosquiteros. Ahora vamos con Culicide. Culicide tenemos tres: Anopheles, Culex, Aedes aegypti. Primero voy a mencionar este cuadrito que es de los tres, para que veamos las generalidades. Entonces, vamos a ver que en Culicide tenemos zancudos, que son zancudos, los zancudos, pequeños, sin ocelos, o sea, sin ojos chiquitos, ¿no? Los ojos simples. Dos alas largas con escamas. Ya vemos diferencia, ¿no? Cicodide, alas plumosas. Todo su cuerpo es plumoso, ¿no? Ya, pero digamos, alas plumosas. Culicide, alas con escamas. Ahí está la diferencia morfológica. Aparato bucal subdopicador en el caso de la hembra, porque solo la hembra es hematófaga, el macho es fitófago. Ahora, la cabeza tiene sus antenas, sus prepucios y la probóscide. Ahora sí vamos a ver uno por uno. Anófeles, la hembra tiene antenas sin pelos y los palpos largos. El macho tiene antenas con pelos y los palpos largos. Ahora, este es el único, bueno, aparte no de Cicodide, ¿no? Pero hablando de Culicide, este es el único que ambos tienen palpos largos. Hembra y macho, palpos largos. Y vamos a continuar así. Anófeles, ya. Eh, Recordemos, todos tienen metamorfosis completa, así que ya no lo voy a mencionar, solo voy a mencionar si es que hay particularidades de cada fase. Huevos tienen flotadores, miden 0,5 milímetros. Ahora, ¿cómo es su formita? O sea, es como un balón de fútbol americano, así la forma del huevito, y su flotador es una protuberancia en un extremo del balón. Ahora, la larva tiene una placa respiratoria, vive la larva 6 a 10 días hasta antes de que se vuelva pupa, y van a estar paralelos a la superficie del agua y solo se van a despegar de esta superficie del agua o sea, van a dejar de respirar solo cuando comen, terminan de comer y vuelven a pegarse a la superficie del agua para que puedan seguir respirando, ¿no? Ahora, la pupa tiene forma de coma. Tiene un sifón respiratorio también para que se pueda, o sea, sigue pegada a la superficie del agua. Y este sifón respiratorio es muy cortito. Ahora, los adultos tienen palpos maxilares largos, como ya hemos visto, no importa si es hembra o macho, tienen palpos maxilares largos y se ponen en 45 grados al picar. Este es el único, el anófeles es el único que se pone en 45 grados en nuestra piel al picar, el único.
Ahora, vamos a ver cuál es su rol en la salud. Son parásitas y vectores porque nos van a transmitir malaria, encefalitis virales, filariasis. Y aparte que sus vuelos duran 2 kilómetros, o sea que es un vuelo largo, así que pueden estar los criaderos lejos y por más que tú no veas aquí ninguno, pueden venir desde lejos volando y se meten a la casa, pues, ¿no? Longevidad, un mes. Necesitan agua fresca, plantas y corriente lenta, o sea, son como que muy exquisitos los anófeles, no pueden desarrollarse en cualquier agua. Al final voy a mencionar el control porque el control es para todos. Ahora veamos Culex. Hembras, palpos maxilares cortos y macho largos. Aquí ya vemos la diferencia, ¿no? Anófeles, los dos eran largos. Culex, hembra cortos, macho largos. Y ambos, no importa si es hembra o macho, los palpos tienen 3 segmentos de igual tamaño. Ahora vamos a ver. Los huevos están puestos en grupos de 200 a 300. Sí, 200 a 300, 200, sí. De 200 a 300 en navecillas que flotan. O sea, no tienen flotadores, sino que se ponen en grupito y en grupito van a flotar. Y no les importa la altura, la temperatura, nada. Si hay, o sea, hay en Arequipa, pues que hay en condiciones extremas, no hay problema. Ellos igual se ponen sus huevitos, igual se desarrollan. Ahora, las larvas van a estar oblicuas a la superficie del agua, ¿no? Otra diferencia. Y también su sifón respiratorio va a ser largo. Otra diferencia. Vean, recuerdan, anófeles eran paralelos a la superficie del agua y tenían un sifón respiratorio, en el caso de la pupa, muy corto. Y en el caso de la pupa aquí, sifón respiratorio largo. O sea, diferencia en eso. Sobre todo en la pupa. En la larva no mucho, porque en la larva no especifica mucho en todos. En la pupa sí la diferencia. En la pupa, en anófeles corto. En Culex, largo. Hábitos nocturnos, hematófagos. Ahora, recuerden, Anófeles es el único que se pone en 45 grados al picarnos en nuestra piel. Todos los demás, que son Culex y Aedes aegypti, se ponen paralelos a nuestra piel cuando nos pican. Ahora, ¿cuál es su rol en la salud? Es que son parásitos y vectores. Son vectores de filariasis, por Wuchereria bancrofti, lo que hace es obstruye la linfa, me parece. O sea, genera elefantiasis, que es ese tipo de edema, hinchazón en los pies. Eh, claro, obstruye la linfa y lo que genera es elefantiasis. Ahora, también va a transmitir la malaria animal. A diferencia de Anófeles, que era exquisito, Culex le da a todo terreno. Criaderos de agua de cualquier tipo de X tipo, en el campo, en el domicilio, no le importa si está en temperaturas extremas, en alturas extremas, nada, no le importa. Es como que en cualquier lugar se desarrolla. En cambio, el Anófeles, recuerden que era bien exquisito, hay solo agua fresca, hay solo corriente lenta, ya, acuérdense así. Vamos a ver por último aquí a Aedes aegypti. Aquí también tiene la diferencia, hembras, palpos maxilares cortos y machos largos. Ahora, esto es similar a Culex. ¿En dónde se diferencia con Culex? Que en ambos sí tienen 3 segmentos, pero ya no son 3 segmentos iguales. Son 3 segmentos en el cual el más distal es el más largo. Ahora, a la Aedes aegypti se le llama mosquito tigre por su aspecto. Vamos a ver que los huevos tampoco tienen flotadores y ya no están en grupitos. Son huevitos aislados, uno para acá, otro para allá. Trastos viejos, en llantas, en floreros, cementerios, lugares secos. Hay que recalcar, es lugares secos donde se sepa que va a caer agua. O sea, no en agua, pero en lugares secos donde se sepa que va a caer agua, porque necesitan parte de agua para desarrollarse, pero no se desarrollan en agua, que es muy diferente. Por ejemplo, los floreros de los cementerios es tierra, no es, es tierra, son raíces de plantas, o sea, no es agua pura, a eso me refiero, no es agua pura, no están en un río, pero saben que le va a caer agua porque las flores las vas a regar y les vas a poner agüita, ahí se desarrollan. No se desarrollan en agua, se desarrollan en lugares secos donde va a caer agua, que es muy diferente. Ahora, las larvas también son oblicuas, oblicuas a la superficie del agua, con sifón respiratorio, y la pupa también. Vamos a ver que la longevidad es 4 meses. Ah, perdón. Tienen un par de dientes, un par de peines con dientes juntos. Aquí hay que diferenciarlo con Culex, ¿de acuerdo? Porque en la pupa tenían un par de peines con dientes separados y aquí en Aedes aegypti
es un par de peines con dientes juntos. Ahora, lo que lleva 4 meses, hábitos nocturnos, también son hematófagos y también cuando nos pican se ponen paralelos a nuestra piel. Vamos a ver cuál es su rol en la salud. Parásitos y vectores, fiebre, o sea, fiebre amarilla urbana, que sí es la que tenemos en Perú, porque hay otra fiebre amarilla que no es, pero sí, esta es la que tenemos en Perú, la fiebre amarilla urbana. Todo lo que es virus es por picadura, todo lo que es virus. Ahora, también dengue, zika, chikungunya, pues todo eso, todo lo que tenemos en el Perú, pues lo transmite Aedes aegypti prácticamente. Criaderos son los recipientes, los florelos, los trastos viejos, así. Ahora, el control para todos, vamos a ver, químico y biológico. En el químico, larvicidas, en el biológico, peces de gambusia, que son esos peces que se comen algunos parásitos, ya bueno, estos nos sirven. Y aparte la desecación. Estos tres nos sirven para anófeles y cúlex. Ahora, limpieza de patios y techos, cementerios, arena, todo eso, para aedes. Los imagos o los adultos solo se combaten con insecticidas y mallas. Y la protección de la vivienda es pues los mosquiteros, repelentes, ¿no? En general. Ahora, hablando de simulide, vamos a tener los mosquitos de siempre. O sea, los mosquitos que nosotros siempre vamos a ver que son pequeñitos, miden 3 a 5 milímetros, son amarillos, negros, rojos. O sea, de diferentes colores realmente. O sea, pueden variar. Tienen un aparato bucal subtopicador, porque obviamente nos pican. Tienen palpos y antenas gruesas como si fueran cuervos. O sea, es como una comparación, ¿no? Pero realmente es palpos y antenas gruesas. Ahora, sus alas son desnudas. Em, Vamos a ver la diferencia, ¿no? Aquí decíamos psicodide, alas plumosas. Pulicide, alas con escamas. Simulide, alas desnudas. Ya con eso diferenciamos los tres. Vamos a poner, mejor dicho, vamos a ver que tiene un tórax proyectado hacia adelante. O sea, como ustedes lo digan, ¿no? Proyectado hacia adelante, proyectado hacia atrás. El doctor lo dijo hacia adelante. La cosa es que se tienen que quedar con la imagen mental de que es un mosquito jorobado, ¿ok? Metamorfosis completa. El huevo va a estar en los bordes del agua, no en la misma agua, en los bordes del agua. Las sequías ríos, porque si tú aumentas el caudal, 5 15 centímetros, desaparecen, o sea, se las lleva la corriente y fue. Sí, tienen que estar solo en el borde, no en la misma agua. Ahora, la larva, vamos a ver que tiene ventosas que se fijan a las plantas, a las piedras, se fijan a las superficies. Entonces, estas le van a permitir como que se queden fijas, pero, o sea, se balancean, pero no se van a soltar. Vamos a ver que la pupa tiene los filamentos branquiales, eso sabemos que están practicando, y tienen hábitos diurnos. Hasta ahorita todos los que hemos estado viendo eran hábitos nocturnos, así. Siguen siendo hematófagos, es verdad, pero a diferencia de los demás, el mosquito de siempre que vemos todos los días son hábitos diurnos, los vemos en el día. Y cuando nos pican, causa bastante prurito. Vamos a ver cuál es su rol en la salud. Em, son parásitos, o sea, porque nos absorben sangre y también nos transmiten otras enfermedades. Filariasis, entonces no se confundan, porque miren, aquí hemos visto otra filariasis que es por otro agente etiológico, es Buchereria bancrofti, y aquí tenemos otro que es Oncocerca volvulus, que también causa filariasis. Ahora, aparte de eso, también causa la ceguera del río, que es una enfermedad que da principalmente en África y el riesgo es que pueden perder el globo ocular y cómo se transmite por escape. Entonces, cuál es el mecanismo de infección escape? Que mientras nos está picando, las larvas de las filarias van a ir en contra de la corriente de sangre y van a entrar, en vez de absorber, van a entrar. Vamos a ver que el doctor mencionó que puede dar vitiligo viral, y luego podía dar, o sea, como que otras enfermedades que son virales, pero dijo que no está confirmado. Entonces, yo diría que no lo consideren, pero por si acaso lo estoy colocando ahí, porque no está confirmado. Ahora.
Vamos a ver todo lo que es Muside. Estos cuatro son Muside, si no me equivoco. Vamos a ver primero la musca doméstica común, que es de un color gris parduzco con sus franjas longitudinales blanquecinas, la cual soy ciega porque nunca he visto una mosca con franjas. Miden 5 a 7 milímetros y tienen un aparato bucal mojante y chupador. ¿Por qué? Porque las moscas no nos pican. Lo que hacen es, si están en, en algún alimento sólido así, van a, ¿cómo se llama? Van a como que remojarlo, ahí lo van a disolver y de ahí lo van a absorber recién. Tienen dos alas, dos balancines, que ya les dije que es para el equilibrio, son esos tubitos en el abdomen para el equilibrio. Antenas pequeñas, los palpos tienen pelos o cerdas, metamorfosis completa como todas las demás. Ahora, es más rápido su ciclo en verano. No sé por qué puso en reposo. En verano. Es más rápido su ciclo en verano. Los huevos miden de 0,8 a 1 milímetro. Son blanquecinas. La hembra pone de 500 a 1000 huevos, ¿de acuerdo? Son bastantes. Incuban 12 a 24 horas, o sea, son bien rápidos así. En menos de un día ya pueden estar. Luego, tenemos las larvas, ¿no? Tenemos larvas que voy a resaltar lo que son las larvas 3. En general, las larvas, como ya les mencioné, todas son ápodas de vida libre que comen restos orgánicos, por eso tienen su aparato masticador. ¿Y cómo se llama? Van a durar como larvas 5 a 6 días. Ahora, vamos a ver que tienen forma, las pupas van a tener una forma de un barril muy oscuro. Em, estas pupas, se supone que todo esto estaban pasando en restos orgánicos, ¿no? Los huevos, las larvas estaban en restos orgánicos, pero, o sea, restos orgánicos de estiércol, ¿no? La cosa es que ahora la pupa ya no va a estar en esos restos orgánicos, sino en la tierra, porque ya no se va a alimentar. Va a durar así unos 3 días. Y bueno, luego llega adulto, ¿no? ¿Cuál es su rol en la salud? Es que es un vector mecánico. Vamos a ver que tenemos factores biológicos del hombre, o sea, más que todo del ambiente, ¿no? Eh, Se refiere a principalmente cuáles son nuestros cuidados higiénicos, si es que dejamos comida al aire, tipo, ese tipo de cosas, si es que de repente una persona que trabaja con estiércol, que trabaja con animales, no los limpia, los deja ahí, si es que hay mucho calor, todas esas cosas. Si lo deja todo al aire, pues, si deja la basura ahí expuesta, a eso se refiere, ahí en las moscas, ¿no? Ahora. También aparte hay que recalcar que las moscas tienen una capacidad de distribución. Quiere decir que si tienes 5 moscas en tu casa y te matas una, al rato va a venir otra a reemplazarla, pues, ¿no? Se distribuyen así. Ah, la profilaxis es principalmente que combatas las larvas limpiando el estiércol, ¿no? O sea, principalmente es combatir las larvas, ¿no? Ya después hay otras medidas, ¿no? Pero principalmente es las larvas. Ahora, vamos a ver otras moscas que lo que causan son miasis. ¿Qué son las miasis? Son infecciones de la piel por larvas de mosca. Entonces, veamos. Dermatobio minis es verdosa, plateada, mide prácticamente el doble que la mosca doméstica, es más grande. Tiene espinas. La larva tiene espinas y un aparato bucal atrofiado. Entra con esas espinas a nuestra piel. Ahora, mecanismo, ¿cuál es el mecanismo de la foresia? O sea, ¿qué pasa? Esta mosca, como no pica, no nos pica, no tiene por qué acercarse al humano ni a los mamíferos. No se acerca a ninguno de nosotros porque de nosotros no se alimenta. Lo que hace es que un mosquito estaba ahí volando tranquilo y lo captura así de la nada y le pone sus huevos en su abdomen y luego lo libera. El mosquito duda como que, ok, ¿qué pasó? Bueno, no me importa, sigue su camino y como este mosquito, obviamente los mosquitos sí se alimentan de sangre, este mosquito sí nos va a venir a picar a nosotros. Y en lo que nos pica, pues como el mosquito le vale, igual va a dejar los huevos, o sea, accidentalmente los deja en nuestra piel en eso que nos pica. Y ahí es cuando o sea, nos infectamos. Esos huevos, por la temperatura de nuestra piel y todo eso, pues se van a desarrollar. Y se van a desarrollar hasta la larva 3. Cuando ya son larva 3 se van a caer y en el piso ya van a ser pupa. Ahora, ¿qué es lo que genera la dermatoiominis? La miasis forunculosa de piel sana, acuérdense. Dermatoiominis, miasis forunculosa de piel sana. Lo que pasa aquí es que se van a ingresar a nuestra piel y van a formar una lesión parecida al forúnculo que causan los estafilococos.
si no me equivoco, sino que los estafilococos solamente si tú apretas va a salir pus, en cambio aquí no, porque dentro va a estar la larva, solo va a dejar un orificio para que pueda respirar con su espiráculo respiratorio, que en este caso de Dermatobio minis es en zigzag, así es la formita. Ahora, también va a tener un aparato bucal masticador con gancho. Con eso va a romper lo que sería la piel. Entonces, no estamos hablando del adulto, porque recuerden que el adulto tiene aparato bucal atrofiado. Hablamos cuando nos infecta con la miasis. Ahora, metamorfosis completa. Hablando de las larvas, lo importante aquí son la larva 2. La larva 2 como una maraca, con el espiráculo respiratorio en el exterior, y la larva 3 ya, yo le he puesto croissant, ojo, el doctor que no lo ha puesto, sino que el doctor dijo que perdían la forma de maraca, y pues sí, es como que perdieran el manguito de la maraca, pero siguen teniendo una forma media curiosita, y para mí era un croissant. Entonces, cuando ya está lista para caer al suelo, y ahí ya pues, se convierte en pupa, ¿no? Ahora, tratamiento empírico barro tabaco, ¿a qué se refiere esto? La gente lo que hace es poner cualquier cosa encima de la piel, barro, tabaco, lo que sea, algo para, pues, ahogarlo, ¿no? O sea, porque usualmente respira por ese orificio y si tú lo ahogas, pues se muere. El problema de estos tratamientos empíricos es que, pues, no está sacando la larva, se está quedando ahí dentro, así esté muerta, y aparte que puede infectarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, así, tal cual lo he puesto, anestesia, cortas, la sacas la larva con pinzas, pones antisépticos y los suturas. Eso es lo que se tiene que hacer. Y bueno, para evitarlo, repelente para el mosquito, porque ya saben que la mosca no se nos acerca ni nos topa a la mosca, pero el mosquito que transmite sus huevos sí, así que repelente. Ahora, vamos a ver otras dos mosquitas que también causan miasis diferentes, que son la Cochilomilla omnivorax, que también se le puede llamar Callitroga omnivorax. Ahora, esta también tiene aparato bucal atrofiado, pero tiene un olfato para la sangre, muy desarrollado para la sangre. Entonces, esta genera miasis de heridas. Acuérdense, entonces, dermatobia hominis, miasis furunculosa de piel sana. Cochilomilla omnivorax, miasis de heridas. Entonces, vamos a ver, también tiene completa, todos tienen completa la metamorfosis. Las larvas tienen dos espiráculos respiratorios, ya no solo uno, tienen dos con tres paquetes largos cada uno. ¿A qué se refieren? Que si ustedes ven las imágenes de las diapositivas, son un círculo y dentro de ese círculo hay como que tres líneas. Una, dos, tres líneas. Así, eso se refiere, pues, es un círculo con tres líneas adentro, ya. Más gruesas y grandes tienen el escleridio para romper tejido. ¿Por qué? Porque en el caso de la dermatobia tenía las espinas y con esas espinas pues nos maltrataba la piel y pues ahí se quedaba toda agarrada. En el caso de la cochinomilla o miniborax no tiene, solo tiene el escleridio o bueno, también se le llama estructura córnea, ¿no? Pero es el escleridio que lo que hace es romper el tejido. Ahora, ¿cómo lo evitas? A ver, aún así no estés en selva, estas están también en lugares donde hace calor. Entonces lo que tienes que hacer es cubrir tus heridas. Ninguna herida al aire. Y aquí por último de esto de mucide es Oestrus ovis. Vamos a ver que en el hombre causa miasis ocular, ¿de acuerdo? Se va a quedar como larva 1 en el conducto lacrimal y lo que tienen que hacer es pues sacártelo con una turbina de gasa, pues ahí arrastrártelo hasta que salga. En el caso, bueno, en este caso aquí varía el ciclo, ¿de acuerdo? Aquí ya no colocan huevos, son larvíparas, o sea, de plano salen las larvas. De los adultos salen las larvas. Entonces, ¿qué es lo que hacen en los animales? En el ganado no entran al conducto lacrimal, sino que entran a sus fosas nasales y se suben hasta los senos paranasales y ahí con esa temperatura, ese ambiente bonito para ellos, se van a desarrollar hasta la larva 3. Recuerden que en el ser humano solo hasta la larva 1, pero en el ganado hasta la larva 3. Y bueno, el ganado estornuda, hace un movimiento, pues por lo que sea, se sale de su nariz, se cae al suelo y en el suelo se vuelve pupa. Ahora solo para recordar que la larva 3 tiene forma vermiforme, o sea que tiene forma de gusano, a eso se refiere. ¿Cómo lo prevenimos y todo eso? Bueno, son parásitos diurnos, así que principalmente es el tratamiento, ¿no? El tratamiento es la ivermectina. Como les estoy poniendo aquí, principalmente en miasis de cavidades. ¿Por qué? Hay que acordarnos que hay otras maneras de adquirir, así no nos hayan dicho exactamente qué especies son. Hay otras maneras, por ejemplo, una miasis genital por defecar en el campo. O por ejemplo, la musca doméstica, la accidental, que era de las escaras, que es una persona que está con escaras. La musca no es un parásito, pero de todas maneras huele las escaras y viene y ahí se pone, es un parásito occidental. O por ejemplo,
La orofaringe, si te duermes con la boca abierta en el campo, por ejemplo, ahí digamos, se te infecta, ¿no? Orofaringe. Entonces, para eso más que todo sirve la ivermectina. No tanto para superficiales o miasis como pues de piel, pero de cavidades sí. ¿Alguna duda de esta diapositiva? Listo. Vamos con la última diapositiva. Parece más corta. Solo me voy a demorar aquí en este esquemita, pero un poquito más corta. Si se dan cuenta aquí ya no hay casi nada ya. A ver, vamos a ver los ácaros. Tenemos aquí Sarcoptes scabiei. Ahora, un solo soma es 8 patas, ¿de acuerdo? Todo lo que sean ácaros son 8 patas. Entonces, tiene un solo soma. ¿A qué se refiere que no se diferencia en cabeza, tórax, exactamente? No, solo es un soma, es un solo cuerpo. Y tiene las dos pares anteriores de patas, recuerden que son 8. Entonces, los dos pares anteriores de las patas terminan en ventosas. Ahora, dimorfismo sexual, ¿qué pasa? Que el último par de patas, el más posterior, en el caso de las hembras, terminan en cerdas y en el macho terminan en ventosas. Y bueno, aparte que las hembras siempre son más grandes que los machos, ¿no? Ahora, aquí la metamorfosis varía un poco, porque aquí ya no es pupa, es huevo, larva hexápoda, ninfa, octópoda y adulto. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué no se le llama ninfa y listo? O sea, al huevo, ninfa y adulto como todas las metamorfosis incompletas. Sino que las ninfas, por definición, deben ser iguales a los adultos morfológicamente. Pero las larvas, o sea, cuando nacen solo tienen 6 patas. Entonces no son iguales que los adultos porque los adultos tienen 8. Por eso es que mientras tienen 6 patas, se les dice larvas. Y cuando ya les dan las 8 patas, ahí recién se les dice ninfas. Ahora, ¿cómo nos infecta? Lo que pasa es que la hembra tiene enzimas. Entra a nuestra piel y hace el surco acarino. O sea, básicamente es como que cavar un túnel debajo de nuestra piel. Y va poniendo huevos mientras, o sea, mientras vas cavando, poniendo sus huevos, como que deja su caminito de huevos dentro de nuestra piel. Hasta que en algún punto se muere. Y cuando se muere en ese lugar de que se murió, en el fondo más fondo de ese surco acarino, hay una reacción inflamatoria porque se murió ahí, se quedó ahí. Y va a haber una vesícula perlada, que eso sí lo vamos a ver desde, o sea, desde afuera, ¿no? Desde nuestra vista. Ahora, el huevo es chiquitito, dura 2 a 3 días, la larva 3 a 4 días. En la larva se va a desarrollar obviamente en el surco y va a romper el techo. La ninfa va a salir a la superficie y el macho, bueno, va a copular a la hembra. Básicamente eso es, que la hembra se entra a nuestra piel, deja en el surco sus huevitos, dentro de nosotros se desarrollan los huevos, las larvas y salen las pupas y adultos. Listo. Ahora, ¿qué puede generar? Puede generar dos cosas. Primero puede generar la sarna humana. Esto se tiene que ver bastante con lo que serían los antecedentes familiares. Especificidad alta, o sea, humanos. ¿Qué genera? Un prurito nocturno intenso. A ver, tenemos que vernos también lo que sería la distribución topográfica, porque no nos va a afectar la cara, las palmas ni las plantas, solo en lactantes. Pero nos va a afectar, por ejemplo, en lo que sería la piel delgada, lo que serían dedos, la cara interna de los muslos, de la muñeca, de los tobillos, el abdomen, debajo del surco mamario, la parte de la escápula, el borde de la axila, todas las partes que es piel así delgadita, ahí afecta. Ahora, bueno, el otro daño obviamente que hacen es el surco acarino y la vesícula perlada. Y las pápulas y la escoriasis, ¿no? En general hay costras hemáticas que son puntiformes y que se generan por lo que sería el rascado, es como si hubieras pasado una aguja por tu piel, así se ve. Vamos a ver que cuál es no, esperen, la sarna noruega. La sarna noruega se da en inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Y que es por el mismo ácaro, pero en inmunodeprimidos. El prurito va a ser incluso más intenso y aquí sí va a ocupar lo que sería la cara, la palma, la planta, todo eso lo va a ocupar. Incluso puede generar acantosis, que es esa coloración media negruzca en la piel, en los pliegues detrás del cuello y así. Va a haber las lesiones costrosas, que son las que se desprenden y dentro van a estar los sacaritos. Y bueno, pueden generar una hiperparasitemia porque son inmunodeprimidos. Entonces se complica fuerte. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? En el caso de la sarna humana es clínico.
se escarifica la piel e incluso se puede hacer después Graham Bell si es que se desea, que es eso de la cinta que la pegas como en Oxyrius o en Terobius, que pega la cintita y luego lo pones en el microscopio. Sí, se puede hacer después de la escarificación de piel. No se debe hacer que sangre cuando lo pasas la piel con el bisturí porque la sangre dificulta verlo en el microscopio. Ahora, vamos a ver cuál es la epidemiología sexual. También se transmite por la madre. Ojo, no he puesto vertical, he puesto madre. ¿Qué quiere decir? El contacto que tiene la madre con su bebé, el contacto piel a piel. Ahí es cuando se transmite, no por vertical. No es que si la madre se embarazó y luego da luz, no, no se refiere a eso. Y por hacinamiento. Y en el caso de la sarna noruega, pues inmunodeprimidos. Ahora, aquí les estoy dejando todos los tratamientos que son. En el caso de la sarna humana, estos son los tratamientos: ivermectina, permetrina, crotamitón, malatión y benzoato de bencilo. Ah, y ya. Y la pomada con óxido amarillo de mercurio al 2% y éter. No creo que las cantidades nos pregunten, pero al menos apréndense los nombres. Y en el caso de la sarna noruega sería solo ivermectina. Ahora, seguimos con ácaros. Demodex es un ácaro comensal. Lo tenemos nosotros en nuestros ojitos. Está asociado a corticoides, cosméticos, inmunosupresores, todo eso. Y vamos a ver dos, ¿ya? El que les menciono que está en nuestros ojitos es el foliculorum, ¿de acuerdo? Mide 300 micras, es un comensal que siempre está. Metamorfosis incompleta es la misma. Huevo, larva, hexápoda, ninfa, octópoda, adulto es metamorfosis incompleta. Ahora, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando se asocia a otros microorganismos, va a inflamarse y van a generarse unas escamas medias amarillentas en las pestañas. A eso se le dice blefaritis. Ahora, ¿qué pasa? Que también puede haber la mala suerte de que obstruyen las glándulas de meiomio, entonces ya no se puede generar bien esa película que protege el ojo y se genera el ojo seco. Ahora, ¿cómo se diagnostica esto? Tienes que sacar 8 pestañas, dos de cada párpado, o sea, dos de cada, o sea, dos del párpado superior derecho, dos del superior izquierdo, dos del inferior derecho, dos del inferior izquierdo, así, entonces tienes 8, ¿no? Y las pones con suero, silol, con hidróxido de potasio y ya. Eso es como lo diagnosticas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ivermectina, permetrina, crotamitón, malatión, benzoato de bencilo. Parece el anterior. Ahora, el brevis, Demodex brevis, es más pequeñito y está en las glándulas sebáceas. Está en nuestro surco nasogeniano, principalmente, en las zonas más grasosas de la cara. Esto se relaciona con el acné común. Lo que se tiene que hacer es raspar con el bisturí y ya, no hacerlo sangrar ni nada. Bueno, en el caso de... bueno, aquí me equivoqué. O sea, aquí le puse... O sea, me equivoqué de cuadrito, como les digo. O sea, este cuadrito de trombícula es de aquí abajito, ¿de acuerdo? Lo del acné común aquí, la pomada, es esto de la ivermectina. Saben que eso sí está importante, así que eso lo voy a cambiar de una vez. Esperen un segundito. Em, mm, 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 ya, mm, listo. Ahora sí, eso sí era importante de cambiarlo así urgente ahorita. Ya. Entonces vamos a ver. Tanto para todo lo que sería Demodex es esto, ¿de acuerdo? Esto de ivermectina, permetrina, cotramitón, malatión, benzoato de bencilo, todo eso es para Demodex, y así sea folliculorum o brevis. Ahora vamos con los ácaros alérgicos. Aquí les estoy dejando todas las, ¿cómo se llama? Todas las, perdón si me equivoqué ahí en la gramática, porque esos sí son bastantes nombres. Son todos los nombres de los que nos generan, pero realmente el doctor no ha desarrollado como tal así específicamente uno, solo aquí. Em,
Pero aquí están los nombres de, por ejemplo, el del queso de la Carolina o el queso se llama Cirrus. En el de animales tenemos a que principalmente están en la gallina, que son estos tres. Entonces, principalmente es eso, ¿no? Tenemos que tomar memoria de cuáles son. ¿Cuáles son ácaros alérgicos? Esos son los nombres, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sí desarrolló? El trombícula. El trombícula es que la hembra coloca sus huevos en los extremos de las hojitas y en esas hojitas, cuando nos rozan el cuello o nos rozan la piel, se van a adherir con sus estilosomas a nuestra piel, lo que nos genera un prurito intenso, una reacción alérgica bien intensa. Lo que tenemos que hacer es bañarnos con abundante agua y jabón. El problema es que los estilosomas son como agujas, entonces se van a romper y se va a quedar una parte de la aguja adentro y bueno, la otra parte pues se rompió, no se queda afuera, ¿no? Entonces ya no tienes el ácaro en tu piel, pero tienes una parte de la aguja que se quedó dentro de la piel. Entonces eso es lo que va a generar una reacción alérgica por 3 o 4 días más, generando lesiones puntiformes, porque son como agujitos, ¿no? Son los estilosomas, lesiones puntiformes que generan mucho prurito, que se van a quedar 3 a 4 días más hasta que solitos se van a salir. Ahora, aquí les dejo otras dermatitis, que serían dermatitis del panadero, del ácaro de la harina, del bodeguero, que serían en general los cereales, ¿no? Pero habla principalmente de los cereales, de lo que sería el arroz, ¿no? El trigo, ¿no? Y principalmente en las manos. Esto se refiere a manos, se refiere a que como manipulan con las manos, ahí pues es donde les da la alergia. Ahora, y el digestivo, que es lo del queso, ¿no? Lo que les dije del ácaro del queso de la harina, que es el ciro, que es pasajero porque te genera malestar, dolor, diarrea, pero es pasajero, o sea, se va a pasar solo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Todo sintético. ¿A qué me refiero con esto que es la profilaxis? Principalmente en asmáticos, pero para que no se genere esto, por ejemplo, ácaros del polvo, ácaros que estén en las almohadas, como se alimentan de los pelos, de nuestra piel, de todo eso, están en los colchones, en las sábanas y todo eso. Es lo normal. Por eso es que los colchones se deben cambiar, las sábanas se deben cambiar, todo se debe cambiar, las fundas, eso, las alfombras, eso. Entonces, las personas que son alérgicas y las personas que tienen asma deberían tener todo sintético. Cortinas no, persianas, todo sintético. Creo que eso no es muy realista, pero es la profilaxis porque aunque se haya un poquito de algodón, algo orgánico en los colchones o en las fundas, en todo lo que serían las telas, ahí están los ácaros. No hay manera de evitarlo, ahí están los ácaros. Y bueno, en el caso de trombícula ya les había dicho que era el baño, porque así te sacan los ácaros, pero como se te quedan los estilosomas por unos días más, antihistamínicos para que no moleste tanto la picazón. Pasemos a garrapatas. Ya vamos a terminar. Garrapatas. Son vectores, son macroscópicas, tienen un solo somas, un solo cuerpo. Tienen una falsa cabeza, que bueno, eso más que todo lo vamos a ver en Ixodide, en Argacide no. En Ixodide tienen una falsa cabeza, ¿de acuerdo? ¿Qué puse ahí? Ovaladas me parece que es, perdón, ya. Entonces, tienen los palpos sensoriales, en el centro tienen los quelíceros que son con los que muerden. Si era ovalado, por si acaso. Ovalado, redondeado, ovalado. Bueno, entonces tiene pulpos sensoriales. Entre los pulpos sensoriales tienen dos quelíceros, que son los con los que muerden. Y entre los quelíceros tienen un hipostoma. Entonces, son hematófagos. Vamos a ver cuáles son. Ixodide o garrapata dura. Aquí les estoy dejando todos los como que especies que son Amblioma, Rhipicephalus, Dermacentor. ¿Qué es lo que transmite cada uno? ¿Qué enfermedades transmite? Porque dice aquí, son vectores. Claro que son parásitos porque pues nos absorben sangre, ¿no? O sea, son parásitos, pero también son vectores porque nos transmiten todas estas enfermedades, ¿de acuerdo? Solo recalcar que Notobius se adhiere bastante al tímpano, entonces se puede confundir con una otitis media y tienes que ver con el otoscopio si realmente es que el tímpano está inflamado todo rojo o si tienes una caro ahí adentro. Entonces, tienen que poner anestesia o aceite porque si tú de buenas a primeras arrancas el ácaro, vas a romper el tímpano y fue, se volvió sordo el pobre paciente. Entonces, no, anestesia y aceite para que solito se vaya desprendiendo y ya, lo saca suavecito. Y ocasionalmente el otoyus también se puede ir a la córnea. Bueno, ahora sí hablando puramente de Ixodide o la garrapata dura. Lo que pasa en la garrapata dura es que, como dice su nombre, tiene como que un escudo en la parte de atrás, en la parte como que de espaldita. En el caso de las hembras es un escudo que solo está como que en la parte anterior, porque necesitan tomar mucha sangre, entonces necesitan inflarse. Entonces, si tienen el escudo, les limita a las hembras. Por eso es que solo tienen ese escudito en la parte anterior de su cuerpo y o sea, no anterior.
Todo está en la espalda, ¿de acuerdo? Siempre todo está en la espalda, pero en la parte más cerca, adelante, mejor dicho, a la parte más cerca adelante es donde tiene el escudito y la parte de atrás que se infle, pues, ¿no? Ay, a ver, entonces vamos a ver que por eso se les dice duras. En cambio, en los varones, bueno, varones, machos, en los machos sí van a tener todo ese escudo posterior, todo en toda la espalda. Entonces ellos sí están un poco más limitados para lo que sería la sangre, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que aparte de estas tres, tenemos el Ixodes, ¿de acuerdo? Son uno, dos, tres, cuatro géneros, supongo. Uno, dos, tres, cuatro géneros, ¿ya? Digamos que sean géneros. Entonces, son estos cuatro los de Ixodide. Ahora, el Ixodes es el importante porque si ha preguntado, por ejemplo, lo de la enfermedad del Lyme, ¿cuál es el agente etiológico y cuál es el vector? El agente etiológico es Borrelia burgdorferi y el vector es Ixodes, ¿de acuerdo? Ixodes de la familia Ixodidae. En general también transmite parálisis de la garrapata porque las garrapatas también tienen veneno, entonces este veneno pues nos paraliza. Ahora, esto es lo que les decía el escudo dorsal, en solo la parte anterior en las hembras, y el capítulo no aparato vagal prominente, porque, o sea, como les dije, tienen una cabeza falsa, realmente es como que tienen una boca muy grande y esa boca muy grande parece una cabeza, pero no es una cabeza, es una boca muy grande y ya. Vamos a ver entonces ahora los Argacide. Argacide es del hombre y aquí también les dejo las especies. Argas, ornitos, otobios que ya les expliqué. Principalmente en el hombre no se ve el capítulum. ¿Qué es el capítulum? Es el aparato bucal, que les he dicho. Que en el caso de Ixodes, bueno, Ixodide en general, lo tienen el capítulum, el aparato bucal lo tienen muy grande que parece una cabeza, pero no es una cabeza, es el aparato bucal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en Argacide es literalmente un círculo con patas. Es literalmente así, o sea, así no necesitan ver ni siquiera una foto. Es un círculo con 8 patas. Eso es Argacide. No se les ve el capítulo, no se ve como que tiene una falsa cabecita. No, basta que dibujen un círculo con 8 patas. Ese es el Argacide, esa es la garrapata blanda. No tiene su escudo dorsal, nada, por eso es blanda. Se infla así normal porque come mucha sangre. ¿Y cómo evitar esto? Plaguicidas, limpieza, vivienda. Y bueno, el doctor mencionó algo como que los soldados que están muchos en las trincheras también pueden afectarse con esto de las garrapatas que les transmiten borrelia, pero no es muy importante porque no lo explicó bien, lo mencionó muy por encima. Ahora sí, vamos a ver arañas, que ya es lo último. Vamos, vamos, vamos. Ahora, en las arañas vamos a ver que tenemos la ponzoña o el veneno. Tiene todos los componentes, aminoácidos libres, neurotoxinas, enzima, proteínas, ácidos nucleicos, poliaminas y polipéptidos. Ahora, lo más importante de estos son las neurotoxinas y las enzimas. Las neurotoxinas contienen ácido glutánico, conductos iónicos de sodio, o sea, influyen los conductos iónicos de sodio, potasio, calcio y cloro en los transmisores presinápticos y receptores colinérgicos postsinápticos. Las enzimas, aquí están enumeradas, la hialuronidasa, la fosfatasa alcalina, la esfingomielinasa D, la fosfodiesterasa, la quininasa y la colagenasa. Es que todo, memoria esta parte. Ahora sí, nos dividimos entre tres. Loxosceles es la ETA, la araña que todos vemos en la casa que aparece de la nada, spawnea de la nada y está ahí. No nos afecta a nosotros, o sea, lo que pasa es que no se alimenta de sangre, lo que pasa es que come linfa, hemolinfa de los insectos, sino que lo que pasa es que a veces la molestamos sin querer o lo que pasa es que estuvo en la ropa y acomodada en la ropa y dentro y nos la pusimos la ropa y la araña cree que la están aplastando, o sea, porque te estás poniendo la ropa y te estás aplastando contra la piel. Entonces ahí nos muerde, porque cree que está siendo atacada. Es solo por eso, porque realmente no come sangre. Eso aplica también para las arañas, para las arañas que les da la gana de esconderse en los zapatos y te pones el zapato y te pican el pie, lamentablemente. Ahora, tiene el quelícero, que es un diente, o sea, tiene quelíceros con diente inoculador. O sea, los quelíceros son tipo, o sea, como que por decirlo así que voy a agarrar un cuchillo, digamos. Entonces, el quelícero es todo mi brazo y el diente inoculador es el cuchillo que estoy agarrando. Ya, entonces a eso me refiero. El diente inoculador es curvo y tiene una glándula venenosa, que lo que es llevar el veneno al diente inoculador. A los costados tienen los palpos y al centro tiene un diente opositor, lo que hace que es como que los quelíceros nunca se van a llegar a juntar del todo, porque como al centro tienen el diente opositor como que les bloquea el camino, entonces siempre que muerdan van a haber dos lesiones, no va a haber solo una porque no se llegan a juntar los dientes.
Todavía están separados porque el diente opositor está en medio. Entonces, cuando tú ves la mordedura, van a haber dos huequitos. Ahora, el dimorfismo es que la hembra, el macho, aquí es macho, es M de macho. El macho tiene un aparato copulador en los palpos y la hembra, pues su palpo no tiene nada, termina romo. Ahora, aquí sí vamos a ver full síntomas. Y yo les voy a expandir un poquito más esto, ¿de acuerdo? Puede ser asintomático en el mejor de los casos. Ahora, síndrome cutáneo, lesión ulcerosa. ¿Qué pasa con esto? Realmente, la lesión ulcerosa, ¿por qué se genera? Por una vasculitis, hemorragia e isquemia. Son esos tres principales elementos. La vasculitis, hemorragia e isquemia que generan una lesión ulcerosa. Ahora, dependiendo de dónde te pique, ¿no? Cara, miembros superiores, miembros inferiores, lo que sea, ¿no? Ahora, lo que se genera en este síndrome cutáneo es la placa marmórea o la placa libedoide, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. Placa marmórea o placa libedoide es lo mismo. ¿Y por qué se llama así? Porque es de diferentes colores. O sea, tiene tantas formas de lesión, no solo es no es una lesión, es una úlcera donde hay tantas formas de lesión, necrosis, isquemia, hemorragia, que está ahí todo un arco iris de lesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas lesiones tienen un dolor urente o lancinante. Se ponen rojos, te pueden generar edema, puede generar una mácula equimótica violácea, puede haber eritema, o sea, por eso es que a veces no puede estar morado, puede estar en otro lado rojito, puede estar en otro lado negro, así está. Ahora, lo general, generalmente, ¿sabes? No, esto mientras no esté complicado, ¿no? Pero si es que se complica, puede haber, si se acuerdan, una fotito que mostró el doctor en las diapositivas, una flictena, que es una ampolla muy grande, la cual contiene líquido cero hemático, la cual cuando se desprende rápido, cuando se desprende, deja lo que es una costra seca o acartonada, o lo que se llama una escara, pues escara seca, ¿no? Escara seca. Entonces, cuando esta escara también se va a desprender, deja la úlcera, deja una úlcera necrótica, pero así bien horrible que hasta la dermis va. Y lo que pasa es que si te llegas a curar de eso, porque solo es la lesión cutánea, o sea, hasta ahorita solo estamos hablando de la lesión cutánea que puede llegar a ser horripilante. Entonces, si tú te llegas a curar de eso, lo que pasa es que te va a dejar una cicatriz bien deformante, bien fibrótica. Ahora, ahora sí, hablando del síndrome viscerohemolítico, vamos a ver que hasta la hemoglobinuria, ¿no? La hemólisis intravascular. Ahorita justo lo vamos a ver con la cascada, pero en general les adelanto que afecta lo que sería, todo lo que sería renal, ¿de acuerdo? Por eso se necesita hospitalizar, porque ¿cómo identificamos un síndrome viscerohemolítico? Porque tiene la lesión cutánea y aparte tiene fiebres, náuseas, vómitos y todo lo que están viendo aquí, ¿no? Que son la hemoglobinuria, problemas renales, que ya se ve la persona que tiene, está afectando todo su estado general, ya no solo es la herida, todo su cuerpo se está afectando. Ahora, igual como les digo, esto de la placa marmórea de diferentes colores, pueden colocarlo en síndrome cutáneo, porque si solo es la placa marmórea, solo es la piel. El punto del visceromolítico es que te empiece a afectar el riñón y eso es lo más preocupante. El paciente puede estar tranquilo, el paciente puede estar todo tranquilo y te viene así todo tranquilo de que me pico una araña, pero no siento nada, pero se le puede estar arruinando el riñón y esa es la principal causa de muerte. Y si no recibe tratamiento en 2 días, o sea, en los primeros 2 días, pues sube mucho la mortalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también se puede generar una población intramuscular diseminada y todo eso, ahorita lo vamos a ver ahí. Y esto se genera, o sea, se genera por toda esta liberación de la cascada de las esfingomilinasas, proteasas, peptidasas, todo eso. Pero cuando es la lesión cutánea, solo la lesión cutánea, digamos, lo que influye es la esfingomielinasa, que lo que genera es lo que les dije, los tres elementos, ¿cuáles eran? Hemorragia, vasculitis e isquemia. Eso lleva a la necrosis tisular. Pero cuando se libera toda la cascada, puede generar esto la insuficiencia renal, ¿no? Entonces vamos a verlo. Sé que está un poquito desordenado ahí, pero vamos a verlo. Primero prestemos atención a todo lo que es anaranjado, que es la cascada. Vamos a ver que tenemos el aumento, son 7 caminos, ¿ya? Son 7 caminos. Las selectinas atraen neutrófilos, así como tal. ¿Saben qué? Incluso creo que lo puedo dibujar.
lo puedo dibujar para que ustedes lo vean mejor. Lo voy a tener aquí al costado para que pues no se ve que lo voy a dibujar aquí, creo. Ya. Porque siento que voy a dibujar el mismo esquema, o sea, por si acaso. Pero cuando está así, lo siento un poco desordenado, entonces como que ya no lo entiendo muy bien. Así que uy, perdón, vamos a trazar una línea aquí para tener espacio. Ya. Ahora sí, lo voy a dibujar. Mm, Muy grueso, mejor, más o menos. Ya, entonces lo voy a tener aquí al costado para poder plagiar. Entonces vamos a ver lo que sería la cascada, ¿ya? Escribe horrible esto ya. Bueno, nunca escribir. Recuérdame nunca escribir y si lo escribo con esto, mucho mejor. Ya. Recuérdame nunca escribir con esa otra herramienta en Canva porque se ve horrible. Ya, ahora sí. Veamos. Entonces vamos a comenzar lo que sería la cascada. Ya. Ahora sí, dime que se escribe bien. Bueno, ay, perdón, es que estoy escribiendo con el mismo. Sí, escribiendo feo. Bueno, ya. Entonces, vamos a ver que son 7 caminos, ¿de acuerdo? Voy a ponerlos aquí. El primer camino es el de las selectinas, ¿ya? Selectinas. El segundo camino es el de las citocinas, quimiosinas. Igual, si no entienden la letra, o sea, yo voy a mantener ahí al costado esta cosa para que la puedan leer, el doctor. Pero voy a intentar hacer un poco más ordenado dentro de lo que se pueda, porque se está leyendo horrible. Ahora, vamos a ver problemas en las plaquetas, coagulación y aparte va a haber una coagulación, no, ¿cómo era? Sí, coagulación intravascular, claro. Ya. Ese es el siguiente camino. Este se va a dividir en dos, por si acaso. Si ven que divido, no, claro, les he dicho que son 7 caminos. Ahorita van a ver que solo estoy escribiendo 6, pero es porque uno se divide en dos, ¿ya? De ahí tiene el complemento. Complemento, ¿ya? De allí, nefrotoxicidad, nefrotoxicidad. Y de allí lo que sería la rabdomiólisis. Ya. Esos son los 6 caminos que ahorita van a ser 7. En el caso de las selectinas, van a ser neutrófilos, atraen los neutrófilos. En el caso de las citocinas, quimiosinas, atraen, bueno, no atraen, generan inflamación. En el caso de la agregación planetaria, esto se divide en dos, ¿de acuerdo? Se va a dividir en dos. Uno, dos. Primero, microtrombos, ¿ya? Microtrombos. Microtrombos, cuando hay microtrombos que se genera isquemia. Ahora, el otro camino es el de la coagulación intravascular diseminada. Ahora, el complemento que genera hemólisis. Y la nefrotoxicidad, pues es por sí misma ya una cosa, y la rabdomiólisis también es por sí misma una cosa. Vamos a ver entonces, ¿en qué resulta esto? Los 3 primeros, neutrófilos, inflamación, isquemia, esto me va a generar la lesión dermonecrótica. Y estos últimos 4 me generan lo que sería la insuficiencia renal. Bueno, sé que no se lee muy bien, pero espero que ponerlo en caminos lo ayude a entender un poquito mejor y bueno, igual si no lo entienden, aquí tienen al costado pues el doctor. Entonces, vamos a ver. Estos serían los caminos de la cascada.
Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Como hemos visto, como ya lo pone aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que administrar dependiendo del caso clínico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el antiveneno. El antiveneno se tiene que dar rápido en las primeras 24 horas, incluso algunos dicen 12, porque se da antes de que se inicie toda la cascada. Basta con que inicie un paso para que el antiveneno ya no resulte. El antiveneno tiene que ser antes de que se desarrolle toda la cascada. Los corticoides solo manejan la inflamación, solo manejan la inflamación. La dapsona maneja lo que serían los neutrófilos para que no se dé la lesión termonecrótica o al menos la disminuya, ¿no? Disminuye el tamaño. El problema de de la dapsona, bueno, que también se usa para la lepra, es que genera metahemoglobinemia. Entonces, se supone que si tú tienes un problema renal y le das dapsona, pues lo puedes empeorar millones de veces. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar 3 días para ver si es que no hace ningún problema visceral, o sea, si no hace el viscerohemolítico. Si ves que después de 3 días no hace viscerohemolítico, quiere decir que la lesión es exclusivamente cutánea. Entonces le puedes dar Dapsona con total tranquilidad. Pero si tú esperas los 3 días y ves que le está dando insuficiencia renal, ya no le puedes dar Dapsona, porque la Dapsona solo es para las lesiones cutáneas. Ahora, bueno, ya sabemos que la hidratación es para evitar insuficiencia renal y que, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, o sea, ahí no se puede evitar mucho. Más bien, el antiveneno, o sea, el suero antiloxocélico, recordemos que es un suero homologado que creo que lo sacan de los caballos y tiene que ser sí o sí con la... Es difícil de conseguir, entonces tiene que ser sí o sí con el diagnóstico. O sea, no es que te picó cualquier araña y te ponen solo suero antiloxocélico, no, solo con los oceles. De allí vamos a ver principalmente cuál es el manejo. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el manejo? Si es una cutánea no complicada, le das la Dapsona, pues no, para la cutánea es la Dapsona. Y bueno, lo hidratas, por si acaso, ¿ah? Por si acasito le das hidratación. Ahora, ¿qué es si es una lesión cutánea complicada? ¿A qué me refiero con complicada? Que se haya infectado, o sea, que aparte de que le picó la araña, a esa araña se le haya metido, yo qué sé, un anaerobio o una bacteria, lo que sea. Le das la Dapsona, lo hidratas también, pero le agregas una cefalosporina de primera generación o una clindamicina, Bioral, ¿ya? Y bueno, le haces una escalectomía, ¿no? Para ver qué tiene y si puedes le pones azúcar granulado, que es como la sal, que tú la pones y ya no va a haber ahí ninguna bacteria, o sea, ningún microorganismo, sino que la sal pues es irritante y se disuelve, entonces mejor azúcar granulado. Y en el caso de que sea viscerohemolítico, es hospitalizar. El suero antilofosfólico le tienes que dar en lo más pronto posible, si es que te das cuenta rápido, obviamente. La hidratación. Y si hay fallo renal, pues hemodiálisis, ¿qué se le va a hacer, no? Igual se tiene que, igual si es que el paciente se puede controlar solo, puede colocarse, o sea, puede hacer como que cada vez que vaya al baño, que lo hagan en una botella y las coloque una al lado de la otra, para que veas si es que hay algún cambio. Si es que en algún momento se pone tipo rosada, que la orina obviamente no debe ser rosada, entonces ahí inmediatamente al hospital y que lo hospitalicen. Si no confías en el que el paciente lo haga solo, pues mejor tú monitorizas en el hospital, de plano lo hospitalizas y ves y ya estás pendiente de que si en algún momento le insuficiencia renal, pues ya sabes, ¿no? Diálisis. Ahora, los demás son más fáciles. La Atrodatus mactans es la viuda negra que tiene su reloj de arena de color rojito y tiene 8 ojos, ¿de acuerdo? Es lo que no mencioné entonces acá. La Loxoceles tiene 6 ojos y la Latrodatus tiene 8 ojos. La Lagartos no está en casas, está en lo que serían cultivos de trigo, pues no, no así. Lo que pasa es que vienen a las casas, de los jardines se pueden entrar, incluso pueden estar en los medidores de agua. Ahora, no tiene el diente opositor, ¿qué quiere decir? Que los quelíceros están juntos, que cuando te muerden solo va a haber un huequito, una lesión. Son rectos, no son curvos, a diferencia de los coceles. Ahora, ¿qué pasa? Que los machos y los juveniles em, tienen diferentes colores como amarillo y los palpos tienen el aparato copulador como un látigo. Y en el caso de las hembras colocan los huevos en una ooteca, pero si se acuerdan no es la ooteca, la rectangular que les he dicho, no, es una ooteca algodonosa, redonda, grandecita, donde van a salir las arañitas juveniles que se van a matar entre ellas. En los palpos de la hembra van a terminar en un gancho y después de que el macho las copula, pues ellas matan al macho. No sé por qué tanta violencia, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con el veneno? El veneno lo que hace es activar la acetilcolinesterasa. O sea, he investigado y no es eso. No actúa en la acetilcolinesterasa, pero le he preguntado al doctor y me ha dicho que actúa en la acetilcolinesterasa, así que le creamos al doctor, creámosle al doctor. Activa la acetilcolinesterasa.
Entonces lo que hace es, si tienes mucha acetilcolinesterasa, ¿qué haces? Baja la acetilcolina, la degrada. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un abdomen en tabla que tienes que diferenciar de lo que sería la peritonitis. Peritonitis se eleva a 0,5 grados en la temperatura rectal, ya saben, y aquí no, en la araña no. Cialorrea, fiebre, hipertensión. Si les dije, cuando te pica una loxoceles, una araña de casa, pues el paciente puede estar hasta tranquilo. En cambio acá no, porque el paciente se siente mal, se siente con fiebre, hipertensión, se siente todo así desesperado, pero generalmente se autolimita. Priapismo, me parece que es la erección dolorosa constante. Insuficiencia ventilatoria, no porque los pulmones estén fallando, sino porque los músculos no se expanden, entonces estás como que los pulmones no se expanden porque no tienen espacio. La onda T negativa es la pasable, o sea que no es tan grave, pero vienen extracitores ventriculares y pueden generar la muerte. Lo bueno es que es raro, no es común. Ahora, ¿qué se hace con esto? Higiene de la vivienda, de los muebles, limpieza de roperos, porque en general, como les digo, no está aquí en la casa, pero puede entrar a la casa de los jardines, ¿no? Entonces, si estás en contacto con jardines, plantas, así siempre con guantes y siempre limpiar todo, ¿no? Y plaguicidas. ¿Y qué se debe dar? La neostigmina, porque la neostigmina es un antagonista de la acetilcolinesterasa. Entonces, mejor dicho, bloquea la acetilcolinesterasa. Claro, la bloquea porque el veneno la activa, entonces la neostigmina la bloquea, así te curas. Y por último, la mastófora, mastófora gasteracantoides, sí, que es la araña cabeza de gato o podadora. Es una araña arbícola, quiere decir que vive en la vid, o sea, en la planta de la uva, y su veneno produce un cuadro parecido al del loxocelismo cutáneo. Es raro un cuadro visceromolítico, pero puede pasar. Y no hay más, porque eso es todo lo que se menciona de esas arañas. Dudas, preguntas, inquietudes, dudas existenciales. Ya. Suerte. Cualquier cosa me escriben, cualquier dudita me escriben. Si no se acuerdan algo del cuadro, como les he dicho, han visto que ha habido varios errores, tanto de ortografía como de datitos, que los acabo de corregir. Si hay algo que no notaron, me avisan. Igual les voy a enviar la grabación. Se nota que está un poco cansada cuando hice los cuadros, pero bueno, así. Mucha suerte, que Dios los bendiga, cuídense.